Bienvenidas y bienvenidos a Shpianu, el espacio donde la educación, la cultura y la sociedad se encuentran en diálogo. El día de hoy estamos muy alegres, muy entusiasmados por otra vez compartir un episodio más con ustedes. Antes de iniciar con este episodio en donde tenemos un invitado muy especial, los vamos a invitar a suscribirse, a compartir y a poder dejar sus comentarios en el espacio necesario para que de esta manera podamos seguir conectándonos y teniendo mejores personas que puedan ser parte de este espacio en el que ustedes pueden también interactuar con nosotros. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, músico, compositor y creador cultural originario de Unión Hidalgo, Oaxaca. Actualmente radica en el sudeste asiático y ha tejido un puente humano y artístico entre dos mundos, el istmo de Tehuantepec y el archipiélago asiático. Ha estudiado en instituciones de alto nivel, de lo cual nos va a platicar en un momento más. Domina varios idiomas, entre ellos destacan el inglés, el indonés, el javanés y, por supuesto, nuestra lengua originaria, el zapoteco. Ha musicalizado proyectos muy importantes, proyectos audiovisuales que promueven la inclusión y la diversidad. Pero más allá de todo esto, es un gran ejemplo de cómo el arte, la lengua y nuestra identidad pueden sembrarse en cualquier tierra. Es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido, León. Muchísimas gracias, Marcel. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. De nuevo en la tierra. Listo, sí, apenas vengo llegando. Sí, de Excelente. por allá. Pues para nosotros es un gusto tenerte, que estés de nueva cuenta acá. Yo a veces ya en este tipo de espacios en el que conversamos decimos que nunca dejamos nuestra tierra. De alguna u otra Efectivamente. manera estamos conectados con las personas que nos vieron crecer, que nos rodearon en nuestra infancia y que nunca nos alejamos, aunque estemos a más de 24 horas de nuestra tierra, ¿verdad? Sí, efectivamente, no se pierde nada, al contrario, como que se enraiza más, fortalece. Fortalece. Estando tan lejos, eso es lo que te mueve también, Excelente. Pues definitivamente. vamos a comenzar, si lo Sí, ves bien. Sí, adelante. me gustaría que empezáramos platicando precisamente con este tema que mencionas o que ya lo tocaste acá, de cómo nos podemos enraizar. Y enraizar implica hablar de nuestros orígenes, de nuestra infancia y en el caso muy particular que tu trayectoria y tu producción hasta el día de hoy tiene que ver con la cuestión artística, con la cuestión musical. Y nos gustaría que nos platicaras un poquito de eso. ¿Qué recuerdos tienes ahí tejidos, enraizados respecto a tu infancia y la música? Sí, pues aquí, crecí, aquí en Unión Hidalgo. Mi abuela Anastasia López me enseñó a leer aquí. Yo he comido memelas y totopos desde muy pequeño y queso y todo. Así que los tamales, todo es para mí parte de mi infancia. La música también, escuchar la marimba, la guitarra, los metales, aliento a metales, trompeta, saxofón, para mí es parte también de mi vida cotidiana. Em, yo en lo personal he estado yendo y viniendo a la Ciudad de México, porque también de ahí es mi papá, entonces estamos yendo y viniendo tanto Ciudad de México como el Istmo, como Unión Hidalgo. O sea, de hecho, para mí estos son dos puntos. No Ok, es Istmo como en general. Sí, me encanta visitar Juchitán, otros. otros pueblos vecinos, hermanos. Pero sí, mi casa es Unión Hidalgo, Rancho Gubiña. Y allá en la Ciudad de México, pues ahí estoy, pues entre el Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? ¿Y en esa infancia qué escuchabas? ¿Cuál era la música que, siendo niño, pues, no? Pues el tanguyú. El Sones tanguyú es tradicionales, sí. las zonas tradicionales, la sandunga, el medio shiga, o sea, todo esto es parte como con lo que crecí, ¿no? Aunque de pequeño no era músico, o sea, Ujú. estaba más metido un poco en las luchas, ¿no? De los luchadores o el anime, viendo Dragon Ball, etcétera, etcétera. Pero sí, incluso eso también me marcó mucho, ¿no? Por ejemplo, lo que es todo lo que es mm, los videojuegos y Dragon Ball, o sea, Nintendo y todo lo japonés, Sí, como sí, que justo. también esta parte como que me llamó mucho la atención cómo ellos desarrollan también su música, la música en Japón es de muy buena calidad
y desde siempre la han cuidado muy, muy bien allá, y pues veo como también ese reflejo, ¿no? Que yo veo que en el Istmo pues también se cuida mucho Sí, 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 claro. la manera en que se interpreta la música, no es al aventón, no Sí, no, no se cualquiera desafina puede, sí, tantito, sí, si ya. se afina tantito seguramente, y no solo el músico, el compañero, los paisanos luego van a Se dan cuenta, se ¿no? van a dar cuenta Sí, de sí. que es algo por ahí no tan, no tan correcto, ¿no? Entonces, creces entre la Ciudad de México y muy específico Unión Hidalgo, ¿no? Efectivamente. Entonces, en este vaivén, en este entrelazarte entre lo que es un espacio, pues, comunitario, rural, en la Ujú. época de tu infancia, y la Ciudad de México, esta gran metrópoli, esta mancha urbana, Sí, ¿cómo empiezas a tener esta relación con el arte, con la música? pues son varias cosas. Principalmente podría yo mencionar a Ilse Peralta López y a Denise Peralta López, que también son mis primas, también son Bien, bien, bien. nietas de Na Anastasia, de Na Asunción, que también, bueno, mamá es Na Elsa, o sea, Ajá. somos de familia de aquí de Unión, y nosotros tres pues estamos siempre estando aquí, y justamente platicar de Ilse, que pues ella fue la primera que empezó con el arte escénico, con la danza. Justo. Ella hizo el Centro de Investigación Coreográfica la Ciudad de México, hizo su carrera ahí de danzante. Y lo que les platico, y bueno, platico allá en Indonesia sobre ella, porque Ah, bien. ella hace danza de Bali, danza de Indonesia, es la primera, y de hecho de las primeras danzantes del estilo de Bali, de Ajá. Indonesia, en México, o sea, las primeras Es como mexicanas una que han, pionera en ello. exactamente. Ya. Y que ahorita radica en Francia, pero sí, justamente lo que platico es que bueno, sí, bueno, ya me corregirá Ilse directamente, que Cuando nos vea, me hago responsable de lo que platique. Lo que yo recuerdo que me han platicado es que, pues, digamos que las otras corrientes de danza es como danza folclórica en México, ¿no? Ujú. Danza folclórica que tiene su rama, tiene la danza el ballet clásico que también tiene su rama. Entonces la danza contemporánea, por lo que yo entiendo de lo que me ha contado, y que a lo mejor me tenga que Ella corregir, yo prefiero, nos dirá. no, ya nos dirá más detalles, pero por lo que recuerdo de las historias es que ella y sus compañeros les recomendaban que tomaran eh, referencias justamente para exploración del cuerpo, de la danza, tomar referencias de otras culturas dancísticas, de otras tradiciones dancísticas que pues principalmente podrían ser de Asia, tal vez Japón, India, Irán, o sea, algunas así. Y entonces de entre ella y otros colegas danzantes encontraron las danzas de Indonesia. Ella encontró la danza de Bali, otra compañera encontró la danza de Java, o sea, encontraron diversas y se dieron cuenta que pues no era tan sencillo de nada más lo veo, lo copio Sí, sí, intento imitarlo lo o algo. imito. No, en realidad cuando se dieron cuenta es toda una disciplina Es muy complejo. específica y pues digna de enfocarse, ¿no? Y pues en el caso de Ilse, pues se ha dedicado también muchísimos años Ujú. a esta danza también, Y al ella arte. influye para que Sí, porque justamente ella influyó en mí y ajá. En Denise Peralta, que justamente fue el switch, ¿no? O sea, la parte como intermedia, porque Denise aprendía también danza, un poquito de danza, pero también aprendía Ah, bien. la música de Indonesia, el gamelán, los instrumentos, que bueno, ya los iremos viendo, los Sí, veremos estaremos de platicando. platicando, son instrumentos autóctonos de Indonesia, que solo ya saben hacerlos, solo ya saben Sí, sí, repararlos, repararlo. exactamente. Entonces, pues en todo ese aspecto, pues Denis empezó a tocar, y yo una vez dije, bueno, ya estoy viendo a Ilse bailar y me gusta esta música. De hecho, por ahí del 2002, que ella fue allá a Bali a aprender y regresó a México, y ella presentaba estas danzas, pero era justamente con cassette o con MP3, con Sí, en eso. CD, y yo escuchaba la música, pero no sabía cómo eran los instrumentos.
Sí, justo. Entonces, pues sí, ¿no? Porque es algo completamente nuevo. Entonces, ya justamente Denise fue la que empezó a tocar y una vez en un evento vi que ella tocaba y digo, oye, pues está interesante, ¿por qué no me enseñas? Y ella justamente me enseñó en 2003 y desde entonces me Eso, clavé ahí. ahí fue la conexión. Exactamente. Tenía, para ese entonces, también puedo mencionar de mi tío Israel López, que Sí, también sí, es de por acá, también oriundo está. de Unión Hidalgo, que Genial. fue mi maestro de guitarra en mis inicios. O sea, yo estaba tocando entre guitarra eléctrica, bajo eléctrico y guitarra acústica o de cuerdas de nylon. Ujú. Y y justamente, pues una de las primeras canciones y que a la fecha lo sigo tocando es El Feo. Ah, claro, un Y clásico. eso, o sea, de tradición oral, o sea, más o menos con su metodología aprendí esa canción y pues a la fecha lo Hasta sigo la fecha, sí, tocando. sí. Y bueno, un spoiler es que incluso la he presentado en Indonesia Ah, también. muy bien, El Feo y excelente. otras canciones del Istmo. Sí, y qué bueno que nos llevas para allá porque precisamente eso queríamos platicar, cómo se da todo esto que, bueno, hoy en día ya es una realidad, ¿no? Pero cómo inicia tu formación, precisamente, obviamente llegaremos a la cuestión musical, pero tu formación inicial, la educación básica, ¿dónde la estudias en este ir y venir de la Ciudad de Sí, México para acá? la mayor parte sí, o sea, lo que es primaria y secundaria estuve preparatoria, bueno, primaria y secundaria en la Ciudad de México. Ujú. Y bueno, es que en realidad es esto, ¿no? Ya aprendí a leer aquí y ya de ella casi todo estuve Todo por ya allá, en la cuestión educativa, pero o sea, venía Navidad, Unión, Unión, sí. venía Semana Santa, Unión, Sí, sí. fin de curso de julio a agosto, Unión, o sea, no, O sea, no es, estabas ligado de otra manera, sí, siempre venías, ¿no? todo el tiempo, o sea, todo el tiempo es Y estar en realizando Unión. ese ir y venir, cómo te conectas con el zapoteco? Pues justamente, pues soy de estas generación sándwich que Ah, pues escucho el zapoteco con mi abuela, también lo hablaba, pero bueno, pues sí, no estuve tan monolingüe en el zapoteco, pero es muy familiar, ujú, me ujú. es muy familiar. A la fecha lo sigo tratando de aprender, de practicar. Y bueno, ahorita también un poquito adelantándome, conociendo otras lenguas del mundo, el zapoteco es de las más Sí, difíciles, es de sí, las más sí. difíciles, sí, incluso más que el chino, porque el chino tiene 5 tonos, el zapoteco solo tiene 3, pero de ahí viene el detalle que, bueno, igual los amigos lingüistas y Sí, expertos me darán su corregirán, opinión. pero en realidad cuando uno habla el chino, o sea, cuando uno, entiendo, yo solo tengo bases un entendimiento muy básico sobre el chino, no estudio chino, estudio otras lenguas, pero cuando uno habla o aprende el chino, es 5 tonos y se pronuncia tal cual va y pues los vas acumulando, aglutinando las diferentes partículas, ¿no? Del Ujú. chino hasta formar tu oración. Pero el zapoteco no, el zapoteco tienes una palabra con una serie de tonos y cuando lo incrustas en una frase, la frase tiene que tener una serie de tonos ya en contexto Sí, a la frase. a la frase. Entonces no lo puedes decir como por partículas, ¿no? O sea, cada palabra tiene su tono, pero a la hora de meterlo a la frase ya tienes que entender cómo iría la frase ya en contexto. Y eso lo hace Sí, súper sí. difícil Más que en cuanto, otras. más que el mismísimo chino, porque el chino dice, bueno, esta es la que va para arriba, esta es la que va para abajo, Guau. se acabó, punto. Pronúncialo así tal cual. Pero en el zapoteco, si te aprendes una palabra, pero cuando ya la entiendes dentro del contexto de la frase, Ya, tienes que mencionarlo. Sí, sí. mencionarlo en la entonación que debería de ser y eso es. Y bueno, yo pues lo hemos platicado un poquito previo que pues me puse a estudiar un poquito el vocabulario ay, Fray, híjole, se me fue ahorita el nombre, de Fray Juan de Córdoba. De Córdoba. Sí. Es del Ujú. vocabulario. Y bueno, en cuanto al vocabulario como tal, como es un zapoteco pues de varios siglos atrás, es un poquito difícil de acoplarse al,
al vocabulario como tal, pero el prefacio tiene muchísimas cosas que a la fecha siguen vigentes. Vigente, sí, claro. Que dice, o sea, no lo puedes mal pronunciar porque no se te va a entender. O sea, tienes que ser muy Decirlo. específico y pronunciarlo perfectamente. Entonces, eso pues, Sí, qué en bueno cuanto a que la lengua. sí, Ujú, que justo que lo mencionas, tienes mucha razón. Habíamos por ahí alguna vez revisado en un trabajo de investigación el el vocabulario o este texto que deja Fray Juan de Córdoba ujú, y que sigue siendo referente, ¿no? Sigue efectivamente. estando ahí vigente y que sí es cierto que también hay que reconocer que al final la lengua nuestra, ha estado en constante evolución Efectivamente. y se va adaptando a sociedades, a tiempos. Ujú, Habrá algunos que, como igual previamente platicamos, serán muy puristas, ¿no? En decir: "Es que ujú, esto tiene que seguir siendo así", ujú. pero también entendemos que la cuestión social o la dinámica de las poblaciones es una evolución constante, ¿no? Y a veces se adapta, hay cosas que quedan, hay cosas que se van yendo, pero siempre el referente es importante, ¿no? Sí, 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 y más que nada eso, o sea, más allá de que entren palabras nuevas, neologismos y Exactamente. haya arcaísmos de algunas frases algunas palabras o frases que ya no se ocupen o que ya se desconozcan, que serían muy útiles, por ejemplo, y pues tal vez rescatarlas no estaría de mal, pero bueno, igual, pues que se queden de lado no es ningún, como Sí, dices, no sí. no es algo para espantarse, simplemente es como va cambiando la lengua, pero esa es la constante que mencionaba, ¿no? O sea, que desde que lo conoció el zapoteco, lo conoció Fray Juan de Córdoba, Sí, desde entonces es muy estricta la lengua. Y bueno, en mi experiencia personal, a la hora de llegar a Indonesia, allá llegué a la ciudad de Surakarta, en la Java Central, en la isla de Java, a 9 horas de la capital de Yakarta. Justo me enteré que allá hablan 2 lenguas a la vez. Bueno, o sea, la están como mezclando mucho. Hablan el indonés, la lengua o el indonés o el indonesio, que le entienden la RAE dice que es indonesio. Yo voy contra eso porque no suena muy no suena muy lógico, pero bueno, ese es otro asunto. Yo le llamo indonés, que es la lengua nacional, oficial, ¿verdad? oficial. Tienen muchas maneras de hablarlo, tienen o sea, el coloquial y lo Lo formal, formal. entonces tienen varias y muchas subvariantes, pero además ahí en esta parte de esta región de Java Central hablan el javanés, su lengua nativa. Antiguo, antiguo. Ujú. Y pues Y ese combinar, ese llevarlo sí, lo ahí. combinan mucho, bueno, entre lo combinan, pero también como que lo mantienen mucho pero de repente vas a la calle o incluso en las clases, que por ejemplo yo que estudié música tradicional de Java, en las clases también son en javanés, no A solo en ver, no sé. indonés. Entonces, sí es mucha, mucha información, ¿no? O sea, mucho vocabulario. El indonés pues, tiene formal e informal. Es un poquito complejo, pero no tan complejo como el javanés, porque el javanés tiene 3 niveles de lengua y cada nivel tiene su propio vocabulario. O sea, es la misma Ya, lengua, pero se parte en tres, entonces es un poquito es complicado. complejo, ¿no? Ujú, pero ahí es donde quisiera entrar en el tema porque como el Dijasa es tan estricto y bueno, yo con mamá siempre estamos en la misma pues en el mismo que yo trato de pronunciar algo y mi mamá dice, no, esto no estás diciendo nada, no es lo que Sí, platico. Luego digo, no, es que el chino, si lo pronuncias mal, seguramente vas a decir otra cosa, sí, pero en zapoteco. zapoteco no dices nada. O sea, si Sí, no no se dices pronuncia nada, bien. no se pronuncia bien, no suena a nada. Y entonces esta exigencia la llevé más allá. Entonces allá el javanés, el indonés y justo también, pues es bueno, podré en un momento dentro de la plática lo podría como resumir, pero también incluso el inglés, que no se ocupa tanto allá en Ujú. Indonesia, pero yo desarrollé más el inglés y afortunadamente muchas gentes nativas del javanés, bueno, el indonés es como más nacional, es más común, tienen como su forma de hablar, como de hablar como la forma de hablar chilango, la forma de Sí, hablar sí, sí, sí. ismeño, la forma de hablar norteño, Los igual. regionalismos, ¿no? Qué Los va. regionalismos existen en el indonés, y del javanés o del inglés. Hablo con nativos y me dicen, ay, es que parece como que si hubieras vivido, hubieras Toda tu nacido vida con haber nacido nosotros, allá, porque esa exigencia que yo tengo con el lo zapoteco llevas a lo llevo allá y lo pronuncio lo mejor posible
sí lo Ya. reconocen. Y es que también eso de una otra manera viene marcado por algo que se comentaba previo a a este diálogo de tu formación, porque también en algún momento desarrollas un club, un taller, un grupo, una organización Efectivamente, que tenía que ver precisamente con el rescate y la preservación del zapoteco, ¿no? ¿Nos podrías efectivamente. contar un poquito de eso exactamente? Sí, ¿Y en qué año más o menos era? fue en 2014, entre 2013 y 2014. En 2014, si mal no recuerdo, por estas fechas, Ujú. porque yo, pues, de entre tantas vueltas que ha dado la vida, justo en ese primer semestre del 2014, se puede llamar así, desde Año Nuevo, pues ya decidí, pues, quedarme aquí, como viendo qué es lo que iba a pasar con mi vida, porque justamente acababa de aplicar a la beca de Indonesia, una Ah, beca bien. del gobierno de Indonesia. Dije, bueno, en lo que veo que si son peras Se son resuelve. manzanas, yo estoy en unión y pues me empapo, ¿no? Sí, sí, sí. De mi cultura, hago mi vida, rehago mi vida desde de Unión Hidalgo, y pues también fue como una catapulta, ¿no? Y pues esto, ¿no? Que a mí pues sí pues, el Ijaza es para mí parte de mi identidad, aunque en lo personal sí puedo ser sincero que me cuesta bastante trabajo como acoplarme, ¿no? O Ya. sea, como que para mí es la lengua más difícil del mundo. Ah, O sea, incluso allá se usa mucho el árabe, por ejemplo, bueno, se usa para cuestiones religiosas, para rezos, lo que sea, pero bueno, existe, ¿no? Y sí, sí. están pronunciando el árabe cada rato. Tengo colegas japoneses, tengo colegas polacos, húngaros, y pues todos estos idiomas para mí, no, o sea, Entiendes que no son tan no complejos como están el tan zapoteco. complejos como zapoteco, sí, pero sí, efectivamente, bueno, regresando al tema del grupo, pues en el Facebook empecé también como a tener más contactos aquí en Unión, porque pues como estaba yendo y viniendo en la Ciudad de Sí, sí, sí. México, pues también el tipo de amistades, de contactos también se van mezclando, ¿no? Y bueno, creé un grupo de Facebook que se llama Gukanu Nesa Dijasa. Ajá. Entonces, justamente como que por una de las razones que yo digo, bueno, estoy aprendiendo o reaprendiendo el Lijasa, porque bueno, desde chico lo escucho y pues nos pertenece, ¿no? A nosotros Sí, es es nuestro. nuestra herencia. Y uno de mis retos al aprender el Lijasa es el escribirlo, o sea, la transcripción, más que nada porque, como lo que mencionaba, ¿no? Son tres tonos, las palabras son muy específicas, y una vez entrado en la frase ya tiene otra cosa. Entonces, cuando uno tiene así como la ambigüedad de escribirlo no con S, con Z, o con Sí. doble A, con acento aquí o acento allá, o con apóstrofe aquí y allá, y se vuelve una ambigüedad desde la ortografía, pues para uno que está como que tratando de agarrarse, Sí, sí, sí. de rescatarlo como uno pueda, a la hora de entrar en ambigüedades ortográficas digo, híjole, Ah, no, se vuelve. ya se vuelve un poquito más complicado. Entonces, por eso fue mi intención de, pues, poner mi granito de arena y decir, bueno, vamos a discutir, aunque sea en Facebook, en redes sociales, cómo se aplicaría la ortografía. Que bueno, obviamente todos los maestros, poetas del Istmo, de toda la región del Istmo, pues tienen un trabajo de Sí, sí, sí. añísimos, desde Uchachireza y, Ah, bien, de o las revistas, sea, ¿no? de la Sí. revista, el maestro Víctor Cata, la maestra Natalia Toledo, y bueno, Muchos. Irma Irma Pineda, sí. Pineda, con ella. De hecho, me encanta porque con Irma Pineda tengo una amistad en Facebook a la fecha Sí, y no sé por estamos en qué. contacto. Entonces, pues sí, yo le tengo muchísimo respeto a todo Sí, el lo que han bagaje hecho, sí. que se ha hecho de los literatos zapotecas, ¿no? Pero sí, yo desde mi trinchera Trinchera, vamos atrás, a aportar vamos un a ver granito, cómo, sí, sí. sí, 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 justamente criticando algún ciertos momentos de ambigüedad ortográfica en el Lijasa. Pues Es lo ya que, tenías esa preocupación de sí, escribir y yo digo que más que preocupación, exigencia, ¿no? Ahí exactamente. te exigías y eso Sí. habla un poquito también de la preparación que tú tienes. Ujú, muchas Entonces, gracias. después de este proceso en el que estás en espera de ver si te resuelven lo de la beca, ¿no? Ujú. No sé si pudiéramos ir un poquito más para atrás. ¿En qué año ingresas al Conservatorio Yo entro al Nacional de Música? conservatorio en el 2005. De Ujú. hecho, bueno, voy a tratar de resumirlo un poquito
Sí, de sí, lo te más, preocupes en el tiempo necesario. porque son historias así, son más de 11 años, Sí, por más de 11, supuesto. bueno, de hecho, esto empieza en el 2003, que yo empiezo a tocar la música de gamelán. La música, gamelán es el ensamble, los Ensamble. ensambles de percusiones autóctonas de Indonesia, específicamente esta de Java, existe también en Bali y en otras partes. Justamente en 2003 empiezo a tocar y encuentro a, bueno, uno de mis compañeros que se llama Miguel Ángel Pineda, me importa, lo menciono porque me marcó muchísimo. Me dijo, oye, tal vez tú, le entiendes a la música, ¿por qué no estudias en un conservatorio? ¿A poco existe esa? ¿Y eso qué ¿Y es? eso qué es? ¿Con qué se come? ¿No? Y entonces, pues apliqué, y eso también es una historia que cuento ahí en Indonesia. Apliqué para educación musical Ah, genial. y era como a los 16 años, en 2014. No, disculpa, 2004. Entonces me 2004. equivoqué. 2004 apliqué, pero no quedé porque justamente era, lo que más leía era justamente em, el, las notas de Java, que bueno, que eso es con números Ah, bien. y no es diatónico, no es el do, re, mi, es otra cosa distinta. Es otro sistema musical, otra manera de entender la música. Y cuando voy al conservatorio, pues me preguntan justamente lo diatónico, lo cromático, o sea, toda la cuestión de la música clásica. Y pues no sabía nada y pues no quedé, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso fue en 2004. En 2005 me preparó Selvio Carrizosa en guitarra, un guitarrista de la Ciudad de México. Y quedé a los 17 años. En 2005 me aceptaron en el conservatorio y pues me volví guitarrista. Guitarrista. Me volví guitarrista, pero con antecedentes de música de Indonesia. Ah, Y eso o sea, que fue también. primero la música Ujú, de Indonesia. efectivamente. En esos momentos sí tenía un poquito de tocar el bajo eléctrico, la guitarra Pues, eléctrica, pero de una manera un poquito más amateur, más como ¿cómo se le llama? principiante, Sí, sí. efectivamente, más principiante. No estaba tan metido y cuando era así de ahora vas a ser guitarrista y vas y entiendes y vas a leer partituras y ritmos y escuchar armonías, entonces empezó en 2005 2005. justamente. Y de Ahí ahí estuve. la influencia de tu familia, ¿no? Del tema de la música de Indonesia, te especializas en la guitarra, Ujú, empiezas a escribir también algunas adaptaciones, algunos efectivamente. arreglos, orquestaciones, Sí, sí, y sí. de ahí se da la oportunidad de ir a Indonesia. Sí, efectivamente, desde el 2003, 4, 2005, pasaron muchísimas cosas hasta que en 2014, después de 11 años, Pues de 11 digamos años, sí. que este es un número como cabalístico para mí, ¿no? Sí, sí, 11. justo. Y yo igual nací un día 11, Ah, entonces, mira. Y este, pues fueron 11 años del 2003 al 2014, que estuve 11 años entre Unión Hidalgo, Ciudad de México. la Ciudad de México, yendo y viniendo, en la preparatoria también empecé escolarizada en Ciudad de México, pero luego ya justamente porque se coincidió con el conservatorio, hice la preparatoria abierta Ah, allá y genial. afortunadamente, Sí, sí, sí. afortunadamente Se la SEP logró. me pudo avalar mi preparatoria y durante mi preparación como músico, ¿no? Y en 2014 ya me aceptaron a un programa que se llama Dharma Siswa del gobierno de la República de Indonesia, que Genial. para los países amigos en general, los invitan o nos han invitado a estudiar sus artes o su lengua, sobre todo la lengua nacional, la lengua de Indonesia, o las artes, ya sea música, Danza. danza, que es donde fue mi prima Ilse, igual Denise estuvo en ambos, en música y luego en danza. Este, también hay títeres de sombra, que es un arte muy, Ah, sí, muy estuvimos específico explorando un poquito así sí, muy específico de de Indonesia. Indonesia, ¿no? Hay también tallado en madera, muchísimas cosas. Entonces, pues en ese 2014 me aceptaron para aprender música javanesa ahí en la ciudad de Surakarta. Bien, entonces se da el proceso de estar allá en el sistema educativo musical de Indonesia. ¿Qué diferencias encuentras con el sistema educativo mexicano? Tiene muchas similitudes y tiene también muchas, bueno, diferencias tal vez en el idioma, ¿no?
justo. Podríamos mencionar que ambos son países en desarrollo, entonces, pues sí, digamos, mm, pues las pros y contras o las conveniencias o las cosas buenas que tenga o las cosas que habría que mejorar es muy similar. Ujú. De hecho, en muchos aspectos, incluyendo en lo educativo. Em, yo lo que siempre como recalcado es que a lo mejor las notas o bueno, la manera de entender la música es diferente, pero la disciplina es muy similar. Y lo que se busca es justamente como la estética musical, ¿no? Que suene bien hecho, que suene bien con conciencia, cuando es algo serio, una pieza seria, o una pieza, no sé, de festiva o lúgubre o por ejemplo de luctuosa, Mm, que tenga ese carácter, ¿no? No vamos a hacer una pieza festiva cuando estamos en un momento luctuoso, entonces eso pues se concientiza en ambos casos y esa manera como de entender que se pueden hacer bien las cosas, ¿no? sí, sí, me En imagino. cuanto a la preparación musical. Sí, es algo que podría yo decir que pues se mantienen bastante cerca. La diferencia a veces podría ser que, por ejemplo, el Conservatorio Nacional de Música tiene un poquito, solo un poquito de ¿cómo se dice?, de principios sobre las músicas del mundo. Ujú. Ahí puedo mencionar que el maestro eh, em, Francisco Aguilar Vilchis, que le llamamos Vilchis, maestro Vilchis es enorme maestro allá en el Conservatorio de la Ciudad de México. Con él aprendimos sobre la historia de la música de la India, de la música de Japón, de la música de China. No tan práctico, pero sí tenemos como bastante claro las cuestiones eh, cronológicas, los aspectos históricos sobre estas músicas. O sea, no, bueno, quiero mencionarlo porque a veces se entiende que el conservatorio solo hace música clásica Ujú, sí, sí, sí. de Baja Prokofiev o algo así, ¿no? O sea, Ujú. como los grandes compositores europeos y no se entiende de otras músicas. En realidad, No es así. lo que yo viví en su momento, no sé Ujú. ahorita, no sé antes y no sé después, pero lo que yo viví no era tan así. O sea, había bastantes cosas, incluso con el maestro Vilchis. En un momento yo llegué a una de las clases, me dijo, "Oh, pues tú haces música de Indonesia, ¿por qué no hablas de Indonesia?". Y pues preparé una presentación dentro de la clase sobre música de Indonesia. Genial. Antes de ir, eso fue, si no me equivoco, fue en 2006 o 2007. En uno de esos ciclos escolares fue donde yo pues tuve la oportunidad, incluso antes de irme a Indonesia, ya empezar a hablar de Indonesia. Eso Eso también nutríamos. ¿Cómo fue sí. esa preparación a irte? ¿El idioma ya lo tenías ahí predispuesto? Ujú. ¿Dijiste llegando ya lo aprendo? ¿Cómo estuvo la? Pues mira que con mis primas y con varios colegas que hacen música de Ajá. Indonesia, que hacen artes de Indonesia, mexicanos y de otros países también, este, franceses, polacos, mi cuñado es polaco y hace también Ah, bien. música de Indonesia. Indonesia. Mi cuñado Tome, el esposo de Denise, que ellos Ah, bien. hacen música de Indonesia, con ellos se habla el indonés, incluso en la Ciudad de México o en Polonia o en cualquier lugar se habla mucho indonés. Antes del 2014 estaba un poquito familiarizado con la lengua, pero no estaba tan seguro si iba a ir o no, Ujú. y era como algo muy nuevo. En ese momento no había tanto YouTube o Sí, tanta ¿no? En cosa esa época. así, no estaba, o sea, sí había, sí estaba las redes, o sea, sí había internet un poquito más completo, pero no tan completo como lo hay ahora, Sí, ¿no? sí. Que ahorita ya uno pone una palabra Se clave y salen encuentran, sí, muchísimo material. En ese entonces era muy más limitado limitado. y bueno, también como que no tenía tanta conciencia al respecto de la necesidad del indonés. Y ya llegando allá me doy cuenta que sí, tenía que haberlo aprendido pues con un poquito más como un poquito más de conciencia, sobre todo las bases, ¿no? Y llegué y dije, híjole. Y todo esto que te mencionaba, que en Surakarta o en Java Central usan dos lenguas al mismo tiempo.
usan el indonés, la lengua nacional, y el javanés. Y es indistinto, o sea, te pueden hablar en javanés, te pueden hablar en indonés. Y pues sí sabes indonés, o sea, la gente que llega y entiende 2, 3 palabras de indonés, de repente les hablan en las lenguas nativas y pues es otra tareita, ¿no? Y sobre todo yo haciendo arte tradicional, prácticamente todo está en javanés. Javanés. Lo más, o sea, te lo explican luego, puedes leer libros en indonés sobre estos temas. Los maestros, como son bilingües, principalmente que hablan su lengua nativa más la lengua nacional, pues te lo pueden reinterpretar, pero cuando lo están hablando entre ellos o cuando estás en un escenario, hablan más que nada javanés. Javanés. Y es que te vas también hasta donde tenemos entendido, a una de las regiones más habitadas del mundo también, ¿no? Eso creo que La isla está más, entre los primeros 5 lugares a nivel mundial. Y te efectivamente. vas allá, te enfrentas a pues no sé si decimos choque cultural o, o encuentro cultural ahí en Indonesia, en esta región en la que tú estás. Y en la cuestión de las costumbres, ¿cómo te las enfrentas? ¿Cómo? Mira que eso fue una cosa bastante increíble para mí, porque yo leía que de los libros o de algunas historias, leía principalmente cómo se vive la música y el arte Justo. como desde el punto de vista de la corte o del palacio. Entonces, pues como que todo lo ves como muy ajeno, porque bueno, igual nosotros no tenemos Sí, un no sé, palacio tradicional así, etcétera, etcétera, con por ejemplo, es que se llama Blancón, pues esto no existe en México, pues no lo tenemos, este tipo de tocado bueno, como sombrero o como gorra, no lo tenemos acá. Entonces yo decía, híjole, a lo mejor todo el mundo anda con esto, todo el día. con él todo el día, o por ejemplo con los batik. Este se llama batik, ¿no? Batik. El tipo de técnica de textil, la manera de hacer los diseños, ¿no? Los diseños. Y entonces, pues llego allá y es trópico. El clima es como en Unión, solo que sin aire. Sin aire. Sí, sin norte, sin Villosho, Viniza. Sí, no, Calor. el calor está bastante fuerte, es trópico. Hay mangos, hay mangos, ¿Te identificaste? Sí, o sea, no es tan, o sea, y cuando llego me doy cuenta que no era tan diferente, justamente. Igual, pues son morenos, o sea, cuando la gente de Indonesia llega a Estados Unidos creen que son paisanos nuestros, tan parecidos que son. Tono de piel. El tono de piel, cuando mamá fue a Java ya creían que ella era javanesa. Entonces, pues muchas similitudes, ¿no? El trato de las personas también, o sea, te invitan a sus casas, te invitan a tomar allá, pues muy rara vez te invitan a una cerveza porque mayormente no la toman abiertamente. Sí le llegan a tomar gran parte o cierta población llega a tomar cerveza. Ahí se existe, no está prohibida en Indonesia. Pero bueno, cuando uno va a la casa uno nunca sabe, y entonces mientras no sepas, pues lo que te dan por seguro es té o café tal vez. Y té de jazmín bien azucarado, con dos cucharadas soperas de azúcar. Es azúcar con té. Es agua de azúcar con té. Es más azúcar. Y más azúcar que té. Pero bueno, es más o menos lo que se acostumbra allá. Hay otras regiones en las que te dan el té sin azúcar y bueno, a veces te dan el azúcar aparte. Pero bueno, esta, ¿cómo se dice? La hospitalidad es muy similar. Y como que de hecho eso fue lo que a mí más me causó impresión, ¿no? Las similitudes. Las similitudes, más que las diferencias, sí. Las diferencias pueden ser históricas, ¿no? O sea, sin meterme en tanto embrollo, en México, en el Istmo, entró el catolicismo desde hace siglos. Allá entró el budismo, el hinduismo y el islam al final. El maometanismo o islam, que le podremos llamar. Y bueno, eso conforme han pasado los años, pues se han formado, se han mantenido y se han como diferenciado en ese aspecto. Pero allá, por ejemplo, tienen sus días de muertos, o sea, a su manera, llevan flores al panteón, o sea, tienen la conexión con los ancestros, o sea, todo ese aspecto es muy similar. Muy similar. Uh-huh.
Y en este proceso de adaptación, ya estando allá, ¿cómo se da en la cuestión en el pasar de los días, en el transcurrir, la alimentación, el contacto con la familia, seguías haciendo música, seguías con el zapoteco? ¿Cómo tenías esos primeros eh, momentos en los que buscabas adaptarte en un lugar nuevo, no? Sí, para mí ese año de 2014 fue bastante fuerte, o sea, porque todo era nuevo, todo fue igual hasta muy rápido. Bueno, con otros compañeros que hacen gamelán en México y en otros países, pero principalmente con los mexicanos, es de que es un sueño, ¿no? O sea, por ejemplo, ir de aquí hasta allá, o sea, el solo llegar ya es un logro. Un logro, sí. Sí, ¿Cuántas horas? 20, es 26 horas 26 más o más o menos. menos, ¿no? Sí, En son como promedio. 26, 24, 26 horas, depende de la ruta y el de Las aeropuerto a escalas y todo, aeropuerto, sí. sí, sí. Son como 26 horas más o menos. Un día de viaje, exactamente. Sí, 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 yo estoy. Pero bueno, de hecho, incluso eso lo puedo mencionar, Sí, sí, que desde muy pequeños, de los 3 meses ya estaba yendo, o viajando. sea, viajando de Ciudad de México a Unión desde bebé. Entonces, por ejemplo, pues eso ya pues no me pesa y al contrario, como Sí, que me motiva, ¿no? Este viaje, yo llegué hace 3 días desde la Ciudad de México para sí, sí. estar aquí y pues también, o sea, 12 horas de viaje y pues Ah, motivadísimo para llegar hasta acá, ¿no? O sea, genial. entonces, pues cuando me tocan vuelos de 12 horas, me siento como que estoy yendo a Unión. La misma distancia. aunque voy, aunque voy ¿cómo se dice? De un continente a otro, pero yo, mi mente, mi memoria es Lo Ciudad de mismo que voy a México, Unión. Unión. Equivalente a Unión. Exactamente, entonces ya es una costumbre. Sí, o sea, el asunto es que, pues como la gente que hace esta música de Indonesia, el gamelán de Indonesia, pues sí es como contados, ¿no? Es contados de que les den la beca, o sea, hay que aplicar y pues que coincida con el perfil que también de allá lo estén, pues que acepten, ¿no? Que acepten la solicitud para la beca y todo. Y afortunadamente, pues sí, me aceptaron. Y ese primer año, pues esto que digo, ¿no? Aprender el idioma, aprender la música, los dos idiomas, incluso hasta el inglés, o sea, Sí. porque mis maestros de indonés me explicaban en inglés. Y entonces, bueno, sí, sí me gusta no sé, por decir algo, me gusta las películas en inglés, la música en inglés, no me es ajeno, es algo que es parte de mi gusto, pero yo hablar con angloparlantes no era algo propio y pues como mexicanos como que sentimos Sí, un una poquito resistencia. una resistencia, pero bueno, poco a poco pues como que dije, bueno, es una herramienta y dentro de esos años, yo creo que 2015, 16, empecé también como, no, desde el 2014, o sea, desde que llegué allá, los primeros meses o el primer año como que estaba un poquito resistente y además que llegué por ejemplo, en las áreas donde estaba con otros estudiantes internacionales, pues ellos, no sé, de China, de Inglaterra, del este de Polonia, de Eslovaquia, pues se les hacía muy sencillo decir, bueno, vamos a hablar inglés y ya, lo que vemos, ¿no? O sea, si algunos aprenden, otros no aprenden las lenguas locales, pero vamos a hablar inglés entre nosotros y vamos a resolver cosas. Y híjole, no, a mí sí, sí conozco el inglés, pero no lo practico tanto y llego aquí, llego a Surakarta y estoy con el reto de aprender indonés, el reto de aprender javanés Japonés. y yo entre mí decía, híjole, pues para aprender inglés me hubiera ido a California o a En el Texas o a ver a territorio dónde, ¿no? O sea, donde se habla el al inglés saber como inglés. de manera cotidiana. Entonces, eso fue en el primer año y durante la transición del primero al segundo, justamente me percaté y dije, no, pues la verdad, ¿por qué me estoy cerrando así? No tengo como, bueno, sí tenemos como mexicanos esta resistencia, y bueno, socialmente hasta la fecha sigue sucediendo con la gentrificación, etcétera, etcétera. Bueno, solo por mencionar, pero en realidad ya me di cuenta y dije, no, pues no tengo ningún problema, son mis compañeros de Estados Unidos, del Reino Unido, de Australia, pues lo que voy a hacer es hablar la lengua de mis amigos, o de mis compañeros, o de mis colegas.
Y ahí empecé. Y a la fecha hablo el inglés con ellos así tal cual. Ya. Y sin ningún peso. O sea, bueno, fue largo el proceso, fue durante varios años. Estar también viendo películas, o sea, y ya viendo de una manera, o sea, teniendo una metodología propia, para entender esto de los, para adquirir la lengua. Que bueno, yo también, entre mis curiosidades, tengo un año de diplomado de enseñanza de lengua española por la Está Ibero, bien. un diplomado de un año que hice allí. Y afortunadamente lo que aprendí ahí fue lingüística aplicada. Entonces, pues sí, sobre todo entender lo que es lengua, dialecto, eh, la adquisición de lengua, Sí, la motivación. Entonces, eso me ayudó, eso fue mucho antes de que yo hiciera este grupo que mencionas sí. de la ortografía del Zapoteco. zapoteco, pero también eso, ¿no? Esa motivación. Y eso lo aplico también allá. Para poder Y adquirir el, para adquirir el inglés, el indonés, y el todos, japonés. el javanés. Entonces, pues sí, me ayudó muchísimo en ese aspecto. Y bueno, o sea, el primer año, la comida, no creo que el primer año, la primera temporada que un mexicano está en Indonesia, no, al contrario, siempre va a encontrar un menú nuevo, hay comida picante, hay comida salada, dulce. Entonces, lo que yo menciono es que como mexicanos, y bueno, no solo yo he visto muchísimos, incluso mi mamá cuando fue a visitarme a Indonesia, que fue una vez allá, y varios amigos paisanos de varias partes de la República. Cuando uno llega de mexicano allá, pues se encuentra comida picante, salada, dulce, mucho, pues muchas verduras, pollo, res, o sea, cabrito, lo que sea. Similitud. Sí, sí, sí. Y pues arroz al vapor, ¿no? Arroz al vapor a todos lados. Y pues ahora sí que de las primeras, ahora sí yo el primer año todas las noches comía arroz frito. O sea, como una paella. Sí, Algo sí, más, sí. lo más cercano a una paella. Pues era ese arroz frito y pues no tenía tanto problema. Luego ya me aburrí ya. No lo volví a comer durante otros varios años, pero sí, no es tan difícil, o sea, no es tan difícil y yo en lo particular, no, yo en lo personal no tengo pues tanto problema de que me mencionen la comida, que estoy yo en Indonesia durante 10 11 años y que me estén diciendo, oye, mira las enchiladas, oye, que los tamales, no, a mí al contrario, a mí en lo personal me lo mencionan y hasta lo saboreo, o sea, estoy Sí, allá, sí. no existe allá, pero lo veo en una foto, me lo mencionan o en un video y digo, ay, esto sabe. Sabes, sí, lo tienes ahí presente. Sí, entonces, para mí, pero yo entiendo que muchos paisanos se lo mencionas y, híjole, no, creo que no es muy recomendable y te dicen, no, no, no me hables de comida, por favor, porque estoy en otro país donde no Sí, existe donde no eso existe. y es un estrés para algunos paisanos. Para mí, en lo particular, al contrario, mientras más me mencionen comida estando allá, yo más feliz estoy. Y es que es el cambio cultural, ¿no? El cambio gastronómico, porque Sí, pasas del maíz al al arroz, ¿no? arroz. Al Y otro sí, grano. principalmente, exactamente todo. Tienen como, pues unas como chicharrones justamente de arroz, ¿no? Ah, sí, de arroz. Sí, 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 los... Sí, y es que, pues, obviamente, en esa zona es por la cuestión, también es una zona volcánica, ¿no? Tenemos Sí, entendido. efectivamente. Y todo Perfecto. lo que tiene que ver con la cuestión volcánica es propicio para la cuestión agrícola. Exactamente. Y eso inevitablemente atrae a un grueso de la población mundial, ¿no? Ujú. El hecho de producir, de tener ahí la cuestión de la vegetación, pero pues la cuestión cultural en Asia es el arroz, El arroz sí es base de la alimentación, ¿no? es, sí, Así exactamente, como sí. nosotros con el maíz y Sí, lo que todos se sus puede preparar derivados. derivados, Ujú. ahí es el arroz. Efectivamente, entonces todo es de Y arroz. llegas acá no te dan arroz. No, sí, pues sí, lo como de, pero es diferente Sí, también. también la La preparación. manera de prepararlo, de condimentarlo es muy diferente. Y bueno, pues cada quien sus gustos. Yo la verdad, pues bueno, lo que había mencionado fuera de cámara es que también eso me ayudó mucho Unión y la Ciudad de México.
porque, bueno, allá se comen muchos, bueno, en la Ciudad de México se comen muchos pambazos, aquí en Unión se comen más tamales, Sí, más sí. tamales de elote, que en la Ciudad de México puedes llegar a encontrarlos, pero no es muy común, es más bien con paisanos Que llevan allá que un poquito. que lo comercian allá, sí, exactamente. Entonces, ese cambio gastronómico para mí de entre Unión Hidalgo y la Ciudad de México, ir a Indonesia yo creo que es lo que me ayudó Sí, mucho yo para. de una otra manera te entrenó, yo creo, ¿no? Sí, ya te Efectivamente, tenía estaba entrenado. súper entrenado porque, bueno, hay que decirlo que cada vez que voy a la Ciudad de México desde Unión, pues llevo camarones, Llevas ahí tu queso, totopos, un buen y te paisano, ¿no? duran bueno, un Sí, par sí, de sí. días, una semana, dos, se te acabó y bueno, te sigues con tus pambazos, te siguen con los guaraches, o sea, a la comida Sí, del. sí, que es para que nos escuchan y que están teniendo por primera vez esa experiencia con datos que son muy relevantes de nuestra región. Ujú, Para los paisanos que de repente vienen a vacacionar un tiempo y regresan, ujú, llevan su dotación precisamente efectivamente. de alimentos que pueden conservarse durante mucho tiempo, Ujú, que no llegan a caducar, ¿no? Y efectivamente. que es habitual y es tradicional y que ha sido parte de muchos, yo Sí. digo memes y burlas, pero Mm, pues así sobrevivimos, sí, ¿no? Llevar el efectivamente. totopo, el queso seco, el camarón. Yo llevé totopo y queso seco hasta Indonesia Ah, en genial. Ahí 2014. dices tu Me los cajita. llevé, Bueno, sí. que yo creo que no permiten la caja, No, ¿no? no, no, Pero pero sí, ahí venía, ahí ahí venía venía bien guardadito en la escondidito. Sí, maleta, sí, sí, bien sí. escondido en la maleta y venía. Sí, me Sí, llevé mis totopos hasta hasta Indonesia. allá. Es como buen paisano. Sí, pues es que eso es lo que Es parte precisamente de. no podemos desarraigarnos de eso, ¿no? No Exactamente. puedes salir del pueblo, pero el pueblo no sale de ti. Efectivamente, sí, coincido mucho. Pues Ujú. llegas a tres regiones, ¿no? Así como nos A comentabas, 3 ciudades tres ciudades sí, de este de lugar Java. maravilloso que pudimos hacer un poquito de rastreo y de tarea Ujú, entre el día de ayer ujú. y que es rico en cultura, en artes, en sus tradiciones también, como lo es también nuestra región. ¿Y cómo se da tu quehacer musical? Bueno, que también para quien nos ve, y eso ahora sí lo voy a Ujú, mencionar porque ya claro, me he reservado de hace rato, claro. con quien hemos platicado, que son varias personas que en su momento coincidieron contigo acá cuando estabas con la creación del grupo del Zapoteco. Cuando fue tu despedida, decías, y a todos, y todos lo van a recordar si cuando Ujú. vean esto, decían, me voy 1 o 2 años y regreso. Y ese 1 o 2 años se convirtieron, que más de 8, 10 más o menos. 11 años 11, en el una número década más uno, cabalístico, ahí sí, sí. efectivamente. Entonces, todos decían, no, pues que se ver por 2 años nada más, y miren, se quedó. Ujú. Entonces, es un espacio que obviamente en el te arraigas, te conectas profundamente con ellos y se da un quehacer musical interesante allá. ¿Qué proyectos desarrollas? ¿Qué haces en esos 11 años allá? Pues fíjate que, como había mencionado, en el caso de otras generaciones, como lo fue mis primas Ilse y Denise, entre otros muchos compañeros, eh, esa beca de Dharma Siswa de Indonesia para extranjeros se podría extender mínimo 2 años. O sea, te dan un año y Con opción a otro. te dan una opción, oye, ¿te quieres quedar? Mira, mete tus papeles, te dan una extensión, disculpa. Y entonces yo llego y me dicen, ¿no qué crees? Que este año no aplica. Este año, pues si quieres quedarte a ver cómo le haces, si no, pues ya te regrésate. Y así, híjole, y es que en un año allá con tanta información, muchísima música, 2 idiomas, bueno, hasta 3, porque con el inglés se agrega, o sea, o incluso, pues si tienes amigos japoneses, también hasta el japonés lo puedes utilizar allá, obviamente con la gente nativa de Japón que estudia este arte. Este, es demasiada información para un año y te estás medio acoplando, te estás Y hay que medio regresar. acostumbrando, y ya te vas de regreso y lo que emprendiste bien, lo que no tan bien. Entonces, pues tuve la fortuna la fortuna de tener una opción de hacer mi licenciatura ahí, hacer una licenciatura en artes, justamente de música de Java. Durante ese proceso estaba el que le llaman, bueno, el arte como tal se llama Karawitan, es como lo arte de lo complejo, por llamarlo de una manera, y luego de ahí finalicé con algo que sería como la etnomusicología, Ujú, bien. que hay varias escuelas y varias corrientes,
Yo lo que hice fue como mezclar todo lo que traía, todo el bagaje que traía de conservatorio, todo lo que había hecho de prácticas, muchas cosas que había yo manejado. Y al final en este de etnomusicología, pues junté etnomusicología, musicología, para hacer una tesis de, pues, de licenciatura de análisis de musical de un género musical que se comparte entre dos tradiciones musicales de Java, que sería el keronchón, que sería el símil al mariachi mexicano, que tiene mucha influencia europea, que es diatónico, y que esas mismas canciones se llaman langam, el tipo de canción, y en el gamelán, ¿no? Que no es diatónico, que tiene su propio sistema musical, pero estas canciones Langam las comparten entre ambos grupos de Java, y los que tocan este keronchón no tocan, o generalmente no tocan, es muy raro, muy muy raro. Solo uno de mis maestros hace ambos, pero de ahí en fuera tengo maestros y colegas que solo hacen keronchón y maestros y colegas que hacen solo exclusivo la música de gamelán, la música tradicional de Java, ¿no? Que no tiene influencias europeas directas. Entonces, y eso, bueno, también podríamos de mencionarlo, que me inspiró mucho de reconocer que en el istmo, pues les menciono ya también que en el istmo tenemos todos los sones en tres versiones: versión guitarra, versión alientos y versión marimba. Entonces, y cada una va a tener una manera de interpretarse, de elaborarse, de ornamentarse de manera distinta, y pues eso yo creo que también, ¿no? Lo traigo desde acá y lo aplico allá. Y afortunadamente esa tesis está en indonés, 100%, está todo en indonés, desde el prólogo, desde el título, prólogo, hasta el epílogo y la bibliografía, todo está en indonés. Y afortunadamente también ha sido de influencia ya en Indonesia. Afortunadamente otros compañeros, otros alumnos lo han retomado de referencia, y etcétera, etcétera. No, excelente, excelente. Uh-huh. ¿Qué instrumentos son los que dominas? Pues mira, guitarra ya nos quedó claro. La guitarra clásica ha sido uno de estos instrumentos. También en el conservatorio aprendí un poco de viola, uh-huh, de cuerda frotada. De ahí en fuera, pues casi todo. Bueno, un poquito antes tal vez podría ser el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica en extensión y como en de ida y vuelta con la guitarra clásica. Y de ahí pues la gran mayoría de los instrumentos del ensamble del gamelán de Java. Yo en lo particular toco el tambor, o la serie de tambores que se llama kendang, porque dentro de la cultura, dentro de la tradición musical que tienen allá en Java o en varias partes de Indonesia, este tambor o esta serie de o el tamborilero, el tamborilero, sí, que podemos llamarle, que en indonesio sería pengendang, tamborilero, él es el líder de las piezas. Entonces te va a decir algo tal vez como en el rock podría uh-huh ser, o rock, metal, pop, el baterista, ¿no? 1, 2, 3, la grita y va marcando el pulso con el bombo y la tarola. Entonces, un símil, ¿no? Tiene muchísimas, ¿cómo se dice? Muchísimos elementos que tiene que estar dando claves, dando indicaciones, porque la música de Java también, como puede subir de volumen, baja de volumen, pero también tienen una cosa que le llaman irama, que baja de, no sé, como de medio tiempo, ¿no? De half time, double time, sí. Bueno, que en inglés ahorita, sí. No sé, doble tiempo, medio tiempo, ¿no? En el español, ahorita como no los ocupo tanto en español, pero sí, justamente se parten las notas y se hace como el doble, o se hace a la mitad. Entonces, y eso lo hace el tambor, que se llama kendang, y bueno, afortunadamente para mí me encanta ese instrumento y lo necesito, sobre todo cuando yo he dado algunos talleres. Tuve la oportunidad también de dar un taller en Varsovia, en Polonia, sobre esta música, con el grupo que ya hacía música, el grupo que ya está establecido allá sobre música javanesa.
Ahí está Denise y Tomek, mi prima hermana y mi cuñado. Y bueno, me uno a su grupo y me dicen, ¿no? Enséñanos la música de el área de Bañumas, que sería en Java Central, la parte más occidental de esta provincia de Java. Y ellos, es que esta música todavía no la dominamos, o sea, no entendemos bien cómo funcionaría esta. ¿Podrías enseñarla? Bueno, déjame lo preparo. Genial. Y entonces, pues lo que yo necesito es aprender este instrumento, el tambor, la serie de tambores. Son 3 o 4, ¿no? Y se va alternando dependiendo ¿Son de diferentes dimensiones? Sí, es uno más chico que se llama Ketipón, uno que sea un mediano que se llama Chiblón, otro más un mediano grande que se llama Sabet, que es especial para el títere de sombras, Okay. y el grandote que se llama Kendan Gede o Agen. Entonces, a veces se toca el más chiquito con el grande, y estos dos, los medianos, se tocan solos, y a veces usa uno el grande para hacer como marcar Tiempo. algún acento, más que nada acentos con el grande. A veces el chico ayuda con ciertas combinaciones, pero bueno, los medianos se tocan y son frases muy, muy largas. Lo que más conocen en el mundo sería como la tabla de India, ¿no? Que pronuncian, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo medio lo canto, podría ser en tulum dan dan en ton ton ta tun 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 tulum dan tulum dan dan ta. Eso sería una frase. Ajá, Entonces, uno de los Kendan que se llama Chiblón, es una, pero además, si te das cuenta, no está tan. No. La frase está. Y esta frase no es aislada, esta frase tiene que entrar dentro de todo el ensamble, que son como 20 personas, de 15 a 20 personas, y él va diciendo esta frase con más otra frase, y aquí se junta con esto, y pues los demás van haciendo su respectiva parte, ¿no? ¿Qué otra podría ser? Tlan, tum, tatum, tlan, tum, tatum, tlan, tum, tatum, tan, 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 tan. Entonces, sí, se canta. Y otra diferencia, que bueno, por ejemplo, con indianistas e indonesianistas, que por ejemplo, en India, este canto es parte de la pieza musical. En India te van a cantar el que está cantando el tablista, te canta la frase que va a tocar en la tabla y él la toca. Y en Java no. En Java tú lo aprendes así como te lo canté, es didáctico completamente. Cuando ya estás en el instrumento, no solo lo tienes en la mente y lo tienes que ya hacer ejecutar. Y que te entienda exactamente, ejecutar. Solo hay una excepción que se llama Wayang Jemblung, será como títeres o una capela que tienen en Java, que es justamente cantar lo que se haría en los instrumentos, cantarlo a viva voz, y es el único momento en el que sí se hace literalmente este canto de los golpes del tambor, se canta para una escenificación o para un concierto, pero es muy específico, es un repertorio, un momento único, muy único, sí. En general no se canta, o sea, lo cantas para aprendértelo, te lo aprendes, lo tocas y ya te lo tienes, ¿no? O por ejemplo, si lo estás practicando, está el maestro ahí, se te va un poquito, te lo canta. Tienes que hacer esto, entonces ya lo retomas, efectivamente. Muy interesante, la verdad. Muchas gracias. Y es de reconocer, yo a veces he escuchado a algunos percusionistas, precisamente cuando se quieren recordar algunos géneros en escenario, como que hacen estos cantos. Onomatopeyas, exactamente. Y ahí es donde lo captan. Obviamente sí. Yo reconozco mucho a los músicos de percusión, que es complejo porque dominar entre los brazos y a veces los pies y tocar otra cosa, hay que tener mucha coordinación. Sí, coordinación, y es muy complejo, ¿no? Pero así como dices, obviamente nos invita precisamente a seguir explorando esa parte de la música que a veces no conocemos, ¿no? De otras regiones. Pero también me gustaría que nos comentaras algo muy especial, porque dentro de este caminar en esta región te das la oportunidad de llevar la música regional en Indonesia, en esas tierras. ¿Cómo le haces? ¿A qué se debe ¿Lo haces por una cuestión de nostalgia, de llevarlo presente,
por una forma de compartir la música de acá ya. ¿A qué se debe o por qué nace esta? Pues sí, primeramente el orgullo, ¿no? Ah, El sí, orgullo claro. de pertenencia, de herencia. Y otra cosa que también apoya mucho el interés de ellos, el interés de la gente de Indonesia, de los músicos, de la gente de artes que están, oye, eres mexicano y puedes hacer música mexicana. Pues sí, a ver, pues creo que sí, Sí, algo de hasta saber. algo de saber. Entonces dime como qué. Y sí, afortunadamente he hecho también música mexicana en Indonesia. Em, He tenido un proyecto, bueno, está como intermitente, a veces lo reanimo, a veces se queda como en pausa. Es un conjunto de guitarras que se llama Nayeche. Y en Así le zapoteco. puse, sí, 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 Y ellos sí sí. preguntaron qué sabía, qué significaba. Sí, 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 sí. sí, les menciono qué significa, pero porque encontré una palabra que se puede pronunciar o sea, la gente que habla indonés, javanés, como que esas 3 sílabas para ellos es relativamente sencillo, ¿no? Sencillo, En comparación a otras frases que serían más un complejas. poquito más complejas, entonces digo, no, está bien y pues también tiene significado, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, es ensamble de guitarras y he puesto Bacanda de César César López. López. No le he grabado en estudio, pero se hizo una pequeña, unas versiones en YouTube Ujú. como de ensayo. De ensayo también tengo el Medio Shiga, La escuchamos, el sí. Feo, varias cosas. Y bueno, más general, pues no sé, el Cielito Lindo, cosas más general mexicana, más algunos boleros y algunos. Bésame mucho, bueno, me detengo un poquito porque te iba a comentar que de este Keronchón, que es como la versión mariachi de Indonesia, este que tienen guitarras, bueno, tienen guitarra, tienen un como tololoche, pero lo acuestan y lo tocan de otra manera. Este, varias, y tocan la flauta transversal también, y el violín. En ese ensamble tienen, entre muchas cosas, tienen Bésame mucho. Es parte del repertorio base de ese Bien. ensamble. Y pues no sé cómo les llegó de Consuelo Velázquez, pero ahí es el orgullo, bueno, o sea, si tocamos Bésame mucho, y eso pues lo hemos también como retomado y tratar como de ver cómo sería el bolero original con la versión cronchón que ellos hacen, todo un diálogo. Es muy bonito, No, y ¿no? es que el tema también es de los más, tiene Sonados. de más versiones, ¿no? En el mundo, Sí, creo. efectivamente, tiene Sí, tiene muchas muchísimas versiones. versiones y Pero para mí fue también impactante sí, porque es imagínate. parte de la tradición de De Java, Java. efectivamente. Entonces, de sus canciones, esa es Ahí una de está, es las. parte de la Ya, presentación, una carta de presentación de ellos. efectivamente, es Ya. parte y pues digo, uy, qué orgullo, ¿no? Y bueno, en general he participado en festivales con este proyecto, con otro proyecto con mi amigo Daniel Milán. También una vez fuimos a Java del Oeste y hicimos hasta danza de zapateo jarocho, o sea, hicimos muchísimas, hemos hecho, Has llevado sí, sí, mucho la sí, cultura de... mucha cultura, he hecho también música de cuarteto de cuerdas mexicano, o sea, ya como música del conservatorio o de esa Bien. tradición de la música clásica mexicana, también he hecho allá, de Blas Galindo, he presentado allá, pues principalmente ya estaba el cuarteto y les dije, miren, este es el repertorio, vamos a tener un evento con el Consulado de México en Yogyakarta, pues preparen este repertorio y pues sí, lo tocaron muy bien, o sea, y de hecho también tengo que reconocer que los músicos de Indonesia son muy, muy, muy talentosos, o Sí. sea, les dices cómo tocar y lo tocan bastante bien, o sea, son muy, muy buenos. Y eso pues, o sea, afortunadamente tengo pues el orgullo de decir, pues sí, también se ha hecho, ¿no? Este diálogo de llevar música mexicana, cantar en zapoteco. O sea, el feo lo canto solo en zapoteco, por ejemplo. Bacanda, bueno, Bacanda es exclusiva en zapoteco. Bueno, a lo mejor sí hay adaptaciones al español, pero bueno, originalmente Es solo es zapoteco, sí. zapoteco, sí. No, me parece excelente. También en este rastreo que hacemos de lo que, de tu experiencia allá,
no podemos dejar de hablar también de una participación que tienes en la musicalización de un cortometraje, ¿no? Efectivamente. Me parece muy interesante también. Bueno, hasta donde pudimos, y tú nos vas a corregir. Ujú. Es una película de una directora de San Luis Potosí. Efectivamente. No es una toalla. Sí, Okay, el Nimo Handuk, efectivamente, esa es Yo la ya voy película. a la ¡Oye! traducción porque... Excelente, no. No, Me hacemos sorprendes. tarea, ¿no? Hacemos tarea, la Me verdad. parece muy bien. Y en Laura Solís. Laura Solís, de San Efectivamente, la Luis directora. Potosí, creo que es un proyecto que hace Cinépolis. Ujú. Y Sí, que sí, ella sí. participa y tiene una mención especial en su categoría, ¿no? Por Efectivamente. cómo se da el contexto, no sé si puedas, yo ya no digo compartirnos, presumirnos cómo se da esto, porque Claro. pues de entrada, cómo coinciden, ¿no? Ujú, Cómo sí. coinciden en esto y el reto de crear material audiovisual, ¿no? Sí, ¿Cómo se efectivamente, da? pues. ¿Era la primera vez que incursionabas? Sí, 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 efectivamente, y es una obra histórica, se podría llamar, ¿no? Porque tanto la directora del cine, la directora de la obra de cine, que es Laura Solís, tanto el director musical, que soy yo, Gilberto Medellín, son mexicanos, pero los actores, los camarógrafos, Sí, sí, sí. los músicos, todos son de Indonesia. Entonces, pues sí, fue, o sea, más que nada de identidades, ¿no? Sí, justo. De cómo se iba manejando también el concepto que ella manejó bueno, esto no es una toalla, es justamente habla del diálogo entre la gente que acostumbra a usar el hijab o el velo islámico, con la gente que no lo ocupa, e incluso ella, Laura estuvo un año viviendo en la ciudad de Semarang, que está como a unas 3 horas de Surakarta, y yo estaba en ese momento en Surakarta, sigue siendo Java Central. Semarang justamente es la capital de la provincia. Ah, bien. Y ahí en Semarang es más de descendencia Hokkien o Hakka de los chinos Indonesia, pero que no son migrantes, o sea, no es la migración que está uno acostumbrado a escuchar, sino que es una migración de hace siglos. O sea, que se asentaron ellas y Es una asentación de China y tuvieron una persecución enorme del 65 al 98, y a partir del 98 al 2000 se aceptó la cultura, la herencia cultural china en Indonesia, ya se pudo abrir, ya existe lo que es el confucianismo, ya existen más cosas, y el orgullo chino-indonés de Hokkien y Hakka, y pues ya ya en general todo lo relevante a China ya no es tan tabú, o incluso no es entre tabú y persecución, ¿no? Entonces, en Semarang tienen pues mucha comunidad que le llaman Yonhua o Chindo. Bueno, ahorita les gusta mucho decir Chindo, pues China, Indo, sí. Chindo, es una forma de ellos de decir, de la generación Z que dijo, o sea, Millennial y Z dijeron, somos Chindo, porque pues no son como austronesios de Indonesia, Austronesia como la raza de Austronesia, son más sinoides, pero si van a China no es su identidad, ¿no? Ellos son de Indonesia y ese es su lugar, y son Chindo, ¿no? Así se llaman a ellos mismos ahora, ¿no? Se autodenominan de esa manera. Entonces, ella fue cuando lo vio y dijo, oye, ¿cómo es que los niños entienden cuando pues algunas familias desde pequeños les dan el velo? No es una obligación, es muy personal, cada familia lo maneja de manera diferente, allá incluso entre familias islámicas o de tradición de la religión que están en la religión islámica. El velo pues puede ser una opción en la adultez o desde la adolescencia. Hay muchas personas que desde la niñez ya les ponen el velo, y entonces ella se cuestionó, oye, ¿cómo lo entienden los niños, no? ¿Cómo es que se entienden los niños? Entonces fue un tema que le gustó, ajá, que dijo, ay, ¿cómo le explicas a los niños cómo es un velo islámico? Los niños que no son islámicos, que tienen otros antecedentes religiosos dentro del mismo contexto indonés. Y pues, de hecho es una película muy valiente, porque allá es un tema pues delicado, ¿no? Sí. Cualquier película que hable de religión, en Indonesia principalmente, puede ser criticada, incluso hasta perseguida por leyes de blasfemia, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí fue muy valiente. Bueno, un poco también como temeraria hasta cierto punto. Sí. Pero bueno, a ellos les gustó, a la gente, todos los que estuvieron, todo el equipo de producción,
y amigos cercanos estaban, oye, sí, qué bueno que tocas Tocó este el tema, tema. Y nadie lo quiere tocar. algunos sí lo Sí, llegan sí. a tocar, pero es como se vuelve como el género más controversial, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que tenga que ver con tradición y religión Siempre. y social, y es un tema muy complejo. Y sobre todo allá, ¿no? O sea, aquí en México yo lo veo que tenemos un poquito más Una de apertura, sí. apertura y leyes seculares, pero ya, bueno, así se dio. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Hazme música. Digo, bueno, pues déjame ver cómo le hacemos. Y pues sí, afortunadamente tuve a algunos amigos mis amigos, colegas Colaboraron. que me colaboraron conmigo y pues estuvimos ahí haciendo tiempos con la obra, o sea, porque así es como se musicaliza el cine, ¿no? O sea, Sí. ya las escenas ya están, simplemente tienes que pensar de esta escena a esta escena, qué es lo ¿Quién va a ir? cómo se quería esto, cómo sería aquello, y pues afortunadamente se logró y pues y ahí está, ¿no? Sí, alcanzamos a rastrear, ahora que platicamos muy Sí. breve, Ujú. y pues vamos a ver, la directora había compartido unas imágenes también del proceso de grabación, y pues interesante, ¿no? Sobre todo por el tema que toca que, eh, si bien lo dices en ese contexto del año en el que nos planteas, es hablar de la cuestión del respeto a la diversidad, ¿no? La Efectivamente. tolerancia, de Ujú. esta cuestión de la interculturalidad, de estamos en un mismo territorio, pero habitan distintas maneras de habitar el mundo, pero Claro. hay que estar con respeto, ¿no? En este tema Ujú. ya de la interculturalidad, Efectivamente. que en México también se ha dado, ¿no? Ujú. Pero si bien lo dices, aquí hay temas que, pues de una u otra manera la sociedad los ha visto un poquito más abierto, que todavía Sí, resisten, ¿no? Hay áreas en las que, efectivamente. y es complicado precisamente, pero la película se lleva precisamente esos galardones porque tratar esos temas en contextos, bien como dices, que en nuestro país que son en desarrollo y que van en cuestión de progreso todavía, pues son difíciles, ¿no? Entonces, escuchar que tu trabajo está dentro de una película que toca un tema de esa particularidad, pues resulta gratificante, ¿no? Muchas gracias. Entonces, sí era lo que necesitábamos mencionar. Y pues obviamente también comentar que de lo que estás haciendo, pues obviamente ha sido un reto grande, ¿no? Ha sido Bastante, muy sí, difícil, efectivamente. que obviamente a nivel personal te ha dado muchas satisfacciones, ¿no? También. Esta también es una de ellas. Ujú. Y que lo que también destacamos como un elemento muy importante es de que lo sigues llevando presente, ¿no? El tema de tus raíces, de tus orígenes, el uso del zapoteco, el presentar allá los temas que son parte de nuestra herencia musical, llevarlos todavía allá sigue siendo también un elemento muy importante. Casi estamos llegando al final de esta plática que Claro. esperamos que más tarde también en el espacio en el que vamos a coincidir pueda extenderse más, Claro, porque a veces claro, con luego pasa, gusto. no te contesto, ¿no? Claro, Y ojalá claro. podamos seguirlo ampliando, Ujú. pero ahora que llegas a Unión Hidalgo otra vez en este andar, en este transitar por distintas regiones del mundo, ¿cómo te encuentras a la comunidad? ¿Qué cambios has visto más allá de la cuestión física de las instituciones o de los espacios? ¿Qué has visto a partir de la fundación de este grupo que busca preservar la lengua zapoteca con base Ujú. en un elemento muy particular? Has visto algún cambio, una mejora o algo que se ha quedado rezagado? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu percepción? Pues yo he visto, bueno, y quisiera mencionar que yo vine igual de visita hace 8 años, en 2017. Y sí, esos 8 años, ¿no? Sí, Ya mero. justamente. En agosto. Hasta, y justamente, o Justo. sea, exacta, El es lo que año te iba a nos. mencionar. O sea, yo llego a Indonesia y al par de semanas me entero, ¿no? Y veo y sigo, y incluso, pues también estaba así con las redes y Sí, viendo sí, así sí. toda la emergencia. Y siento yo que, bueno, hace 8 años, pues yo no estaba aquí, no supe qué pasó, o sea, no. Pero afortunadamente veo que surgimos de las cenizas, ¿no? O sea, digo, yo no Sí, soy sí, quien para sí. hablarlo Sí. porque estuve muy lejos, o sea, pero sí tengo mucho orgullo de mi gente que se levantó y se surgió de las cenizas y Del del sismo sismo del 2010, de y septiembre de 2017, ¿no? efectivamente ha sido en cuestión social, yo siento que eso fue
marcó bastante, tanto en el Istmo como en lo que pasó en la Ciudad de México, también que fue muy duro. Entonces, pues bueno, me reflejo, veo después de 8 años, de que la última vez que regresé a México, a ambos lugares, Ambos lugares, a ambos México y lugares, Unión. o sea, exactamente, siento que hay más solidaridad. La solidaridad se fue para arriba y para mí yo lo recuerdo un poquito más inhóspito, ¿no? Sí, Es sí, cierto, sí. bueno, o sea, seamos un poco honestos, ¿no? Sí, sí. Y yo lo siento que la soledad es como que subió, ¿no? Se ha dado mejoras, o sea, igual hay muchos asuntos sociales que, bueno, se Sí, sigue sí. tratando y todo, pero no está así mal que digas, ¿no? Al contrario, han habido cosas muy positivas. Algo que a lo mejor quisiera mencionar de ella es, por ejemplo, el Dichazá, Ujú. que desde ahorita los niños ya lo están practicando Sí, sí, más, sí. con los niños ya está eh, re- revalorando, entonces las nuevas generaciones ya están cada vez más y más conectadas a a la lengua, o sea, por ejemplo, en mi caso, digo, híjole, pues a mí me tocó entre que iba y venía y que también, o sea, muchas cosas, muchos factores en mi vida que pues a mí como mucha de nuestra generación, de mi generación, que pues sí, o sea, como es el chiste, como los perros, ¿no? Lo entendemos pero no lo hablamos. Entonces, Justo, justo, sí. el mero meme, el mero chiste, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. pero yo lo veo que las nuevas generaciones ya están cada vez más conectadas, entonces para mí también es un gran orgullo como ver eso, que se está levantando y viéndolo también desde Indonesia, donde te comento que el javanés, por ejemplo, se está perdiendo, pero no se está perdiendo como ellos lo están imaginando. El problema es que es muy rico, tienen la versión, el javanés bajo, el mediano y el alto. El alto es para los adultos, el mediano es para hablarle sobre uno mismo a los adultos y Ah, y bien. el bajo es para este, para entre iguales. Ah, bien. Y entonces, pues, lo que se sigue manteniendo es entre iguales, pero ya para hablarle a adultos, hablarle a gente desconocida, hablar de usted cada vez es más difícil para Ah, ellos bien. ocuparlo, e incluso es muy chistoso porque como yo ahí en Surakarta se habla, se utiliza mucho este sistema de doble, a diferencia de otras regiones de Java que es más común encontrar que todo se hable en el coloquial. En Surakarta sí está más marcado que desconocidos o mayores de preferencia, o sea, más bien de ley se puede ir. Incluso con mis maestros, no te preocupes, tú háblame en coloquial, como te acomodes. Ah, bien. Pero por ser extranjero le digo, no, señor, o sea, Ah, qué razón. no, y bueno, sobre todo con la tradición del español en México, que hablarle de usted De usted, a las a una personas. persona de respeto, no puedo, no, yo le Sí, puedo sí. hablar de tú, tutearle a alguien que no me lo está pidiendo, eso es Sí, una sí, sí. cuestión muy mexicana, del español de México, y pues yo allá no puedo. Entonces hablo mucho javanés alto por esta cuestión de que pues hablo Sí, la principalmente con formación, mis sí. maestros, con gente desconocida, y dicen, oye, pero es que tú hablas mejor javanés alto que muchos jóvenes de acá. Entonces, Ah, pues es que es la formación, ¿no? llega, es También. la formación, la costumbre y todo, pero incluso decía, oye, pues nos estás inspirando para que nosotros Genial. también la lengua javanesa Se la siga. rescatemos, sí, se dé una... Sí, y ahí sí coincido contigo, hemos platicado y esperemos también que pronto se puedan proyectar esos episodios. Dos casos muy específicos, ¿no? Hoy en día en Unión Hidalgo existen talleres ya del zapoteco en la enseñanza, pero está enfocado precisamente en niños. Ujú, Y eso es valioso por demás y mm, reconocible. En el caso de la maestra María Isabel, ella es la encargada de ello, que ya tiene tiempo, ¿no? Caminando con ese taller y que precisamente todo se va conectando. Yo siempre digo, cuando me preguntan este espacio, digo, todo es conexión de una u otra manera si revisamos. Ella estuvo presente en ese último evento o concierto que tú das antes de irte a sí, Indonesia, creo, efectivamente, ¿no? con su hija, sí, Ajá. Entonces por ahí efectivamente. viene la conexión porque creo que inmediatamente después de eso empieza en ese proceso del trabajo de la Mm, lengua nuestra, ¿no? claro que sí. Y otro de lo que hablas de lo que se da después del sismo del 17 Ujú, es que precisamente
esa reconstrucción o ese renacimiento de la sociedad se da porque al final de cuentas, después de todas las experiencias, buenas o malas, y en este caso de un desastre natural que nunca está bajo control de ninguna persona, o sea, no tiene un control humano, nuestra sociedad aprendió, ¿no? Y que es al final de cuentas lo que nos debemos quedar con el aprendizaje del momento. Platicaba yo con una paisana amiga que también estuvo haciendo su estudio en Ciudad de México, y en una charla muy informal, que luego esperemos que se pueda dar de manera más formal en ese espacio, yo le hice la misma pregunta. Le decía, y después de ese 2017, porque ese fue su trabajo de investigación, lo hizo acá, creo que es el Politécnico, me parece también. Ella me va a corregir. Digo, aprendimos después de ese 2017 en la reconstrucción, aprendimos algo de lo que pasó, y con una tranquilidad me dice, sí, ya las construcciones ya no son igual, ya verifican otro tema más en el armado de todo lo que es un edificio, una casa, y dice, y sí, ahí está el aprendizaje, ¿no? Y lo otro está de que ya se prevén más riesgos, ¿no? Entonces yo sí coincido mucho en esa parte contigo cuando dices que nace una nueva sociedad, un nuevo pueblo, un nuevo Unión Hidalgo, Claro que sí. y que precisamente para allá tenemos que aspirar, ¿no? Y en la cuestión musical, ¿cómo ves en el Istmo, Oaxaca? ¿Qué has escuchado desde allá de lo que se hace acá ahora? ¿Qué talentos están emergiendo? No sé. Pues así de talentos, de nombres no tengo muy claro, pero sí estoy en constante, bueno, afortunadamente ahorita el YouTube y Facebook, las redes sociales te ayudan muchísimo para conectarte. Eso es la parte buena de las redes sociales, ¿no? Tiene sus altibajes, pero bueno, la parte buena, la parte bonita es de que estando donde estés puedes conectar con quien gustes, más con tu pueblo. Es muy, muy bonito eso. Lo que puedo mencionar, bueno, tanto en Unión, en el Istmo y en todo México, es el eclecticismo, ¿no? El eclecticismo que se está dando, y trato de explicárselos allá en Indonesia también. En 2023 di una conferencia sobre esto, nada más por mencionar, en Yakarta. Excelente. En Yakarta di un tema y justamente hablé de la historia, un poquito de grandes rasgos, la historia y las diferentes corrientes de la música ismeña, justamente en Yakarta. Excelente. Sí, muchas gracias. Y bueno, sí, fue también un orgullo hablar de ello. Allá en Indonesia también tuve que hacer toda la traducción, bueno, de las fuentes y de los conocimientos, hacerlo, redactarlo en indonés. Y justamente de lo que hablo es que existe un eclecticismo, ¿no? O sea, ya por lo que te mencionaba de los tríos de guitarra o guitarra sola con la marimba, que la marimba era marimba solista, bueno, de un solo individuo, o ensamble de marimbas, igual, por ejemplo, aquí en Unión tenemos trompeta, música de viento, que principalmente sería trompeta, saxofón, tambora, etcétera, y que sería la caminante, ¿no? Ajá. Pero de repente ya tienes la banda sinfónica o lo que sea, ¿no? Y bueno, el eclecticismo mexicano, que incluso incluye el Istmo, es que bueno, ya tienes, no sé, acordeón con guitarra, con marimba, o sea, ya están como todo mezclado, junto, ¿no? Todo, sí, como bueno, no sé. Se suman más. Efectivamente, como una, no sé, en la Ciudad de México sería una torta cubana, ¿no? Le metes de todo. ¿Hay de todo? Sí, exactamente. Un taco campechano. Exactamente, un taco campechano sería, efectivamente. Entonces, una forma de entenderlo mejor. Entonces, por ahí va la cosa. Y yo, tal vez mi única crítica, por ejemplo, con las trompetas. Y bueno, con todo el respeto a mis amigos y hermanos trompetistas, pero por ejemplo, las trompetas y gran parte de los metales están tendiendo a sonar sinaloense. El sonido. Sí, que es como más gritado, ¿no? O sea, como que es mucho esfuerzo, muchos agudos y todo al máximo, ¿no? Y bueno, la estética sinaloense, bueno, así está, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros aquí en el Istmo tenemos otra estética, con nuestros alientos. Entonces, mira, lo que yo siempre digo, o sea, no es rasgarse las vestiduras y decir no lo hagas. Así no lo hagas, no me gusta. No me gusta, no estoy de acuerdo, no me suena. Hazlo, pero bueno,
con conciencia, ¿no? ¿Quieres sonar sinaloense? Suena sinaloense, si tanto Porque te así lo gusta. exige la música, quizá, ¿no? Sí, sí, El género. pues, exactamente, si va a sonar sinaloense, hazlo, y lo mejor que, o sea, y además Sí. siendo ismeño, hazlo bien, ¿no? Hazlo O sea, bien. es lo que digo, hazlo bien, pero por ejemplo, si ya tienes un carácter de los metales, cómo suenan, cómo han estado sonando los últimos 100 años aquí más de 100 años los metales que están en Sí, el tienen istmo, su... o sea, bueno, que tenemos grabaciones y Sí, todo, el carácter de esta, su matiz, la exactamente, tesitura. ajá, ¿cómo se le llamaría? La redondez del sonido, que decían unos de mis maestros, ¿no? La redondez del sonido de los metales en el istmo es muy única. Y Sí. entonces, como que meterlo a lo sinaloense, bueno, le damos otro color, pero bueno, como que estar como yendo y viniendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora le pongo, le quito, ¿no? Sí. Tal vez en eso, y pues en cuestión esto del eclecticismo también, ¿no? O sea, no regas de no, es que la guitarra va solita, ¿cómo que le vas a poner marimba? Ponle pues, Sí, sí. pero bueno, acuérdate también que hay versiones por guitarra sola, o tiro de guitarras, o marimba sola, o ensamble de marimbas, que no se pierda, ¿no? O sea, y agregar, ¿no? O sea, oye, tienes otra idea, te decía, A lo que sumen, ¿no? las versiones incluso hasta de sones en metal, o sea, sones o sea, sones ismeños, Sí, las pero en zonas versión regionales. metal, sones regionales con versión metal, metal, heavy metal, pues también bien, ¿no? O sea, es parte de la expresión, y decir, bueno, para mí me encanta el metal, y decir, bueno, ser ismeño y metalero, pues no está Sí. peleado. Yo estoy escuchando ahora a unos chicos de Unión que ahí te los voy a compartir, Ujú. que si nos escuchan es promoción no pagada, ¿eh? Hay unos chicos que están haciendo rap, Ah, ¿no? Y claro, que tienen claro. producciones, pero me está gustando y eso lo digo también a quienes me lo han preguntado. Sí, escucho rap, he escuchado ahí algunos que están ahí presentándose ya en la escena del rap, Ujú. pero estos chicos en general que ya tienen rato, ya, yo igual los vi muy, muy Sí. jóvenes, ahora están metiendo, por ejemplo, el saxofón en Ujú. el rap. Y Efectivamente. tiene su parte solista y digo, o sea, esa mezcla que están haciendo yo creo que coincide con lo Claro. que dices. Ujú. Es muy rescatable y son Sí, sí, sonidos sí. muy, muy cuidados, Ujú. muy cuidados. Ahora que mencionas el rap en zapoteco, sí fue en 2016, Ajá, yo pues formulé un pequeño escrito allá en la ajá, escuela y en el Instituto de Artes de Surakarta, un pequeño escrito académico muy, 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 muy breve sobre el rescate de las lenguas a través del rap. bien. Y justo hablaba de los grupos que están Sí, aquí en el están haciendo. Istmo. Ujú. Encontré otros no recuerdo, de otras partes de la República Mexicana. Encontré un rap de Welsh, ¿cómo se dice? Welsh es al norte, Gales, Gales, de Gales, porque ujú. También están también haciendo. Gales, y los galeses también, o sea, están como rescatando el galés, Bien. el Wales, el Welsh, el galés, lo están recuperando porque pues como es una lengua muy aislada, y tienen ellos la cultura británica, el Sí, están inglés muy ligados, sí. británico, entonces pues el galés se vuelve como de segundo término, y los galeses están también con el rap, Retomando. con esto. Y allá también, no en Java, sino en la isla de Sumatra, en el norte de Sumatra, llegué y me encontré que hay una etnia que se llama Karo, al norte de Sumatra, que son, bueno, y de hecho también ahí como que son históricamente católicos, que comen cerdo, y que sí, haz de cuenta que llegas a un pueblo de México, allá Bien, en sí. Sumatra, Te ¿no? Sí, identificas con ellos. sí, bueno, ellos por la cuestión como histórica, ¿no? Más que nada. Y está la defensa de la lengua caro, que ellos tienen, por ejemplo, es como una cultura que está rodeada de la otra cultura que se llama Batak, pero ellos tienen otras formas, otra manera de ver todo, ¿no? O sea, como sociedad, los Caro y los Batak, pero como son como dentro de la misma familia, los de Batak dices, no, tú eres Batak, ¿no? Y dices, bueno, pues ya si tú lo dices, bueno, ándale, le dan por su lado. Y los Caro, pues también tienen este asunto de que la lengua Caro, pues está como perdiendo entre la influencia de las lenguas Batak y la lengua indonesa, la lengua nacional. Entonces la lengua Caro, pues como que está un poquito como perdiendo, Sí. y allá en un festival en esa región de Caro,
justamente se llama el pueblo Docan, cerca de la ciudad de Verastagi. Ahí, bueno, la ciudad capital de esa zona se llama Medan. Medan, así se llama. Y tuve la oportunidad de presentarme en ese pueblito y justamente ahí escuché rap caro. Dije, oye, pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando, no? Porque vengo de Unión y de Juchitán y Unión tienen sus raperos. Llego a Sumatra, también en Java también tienen rap javanés. O sea, y digo, oye, entonces creo que el rap, bueno, yo no soy rapero en lo particular. Pero no de es repente mi, escucharlo y dices, no es mi género preferido, preferido como tal, pero digo, oye, ¿cómo es posible que en el continente americano, que en el continente europeo y en el continente asiático tengan tengan tan presente el rap y como resistencia lingüística? Y está bien hecho, la verdad. Y sí, yo he escuchado algunas claro, es coincido, está muy bien hecho, muy bien producido, muy bien pensado. Y sí, es una cosa bastante y sobre todo más si lo impresionante. están ligando a la cuestión de la cultura, ¿no? Efectivamente, Eso es más increíble, tiene un plus bastante sí, pues, admirable lo que están haciendo los chicos. Sí, efectivamente. Pues estamos llegando a esta etapa final Claro que de sí. la conversación. Igual y se va a dar más adelante. Claro, con gusto. Esperamos que así Muchísimas sea. gracias, claro que sí. 2 cosas que no quiero dejar pasar desapercibida. La Adelante. primera es hacerte una promoción, dónde te encontramos, cómo te podemos seguir y qué proyectos vienen más adelante para ti en lo personal, en lo profesional. Si nos cuentas. Bueno, pues en general, yo en estos últimos meses he estado, todavía sigo viviendo en Java, en una ciudad que se llama Purwokerto, y a media hora de ahí hacia el sur está la ciudad vieja de Bañumas, y ahí yo participo dando, bueno, impartiendo también, o sea, como instructor de música javanesa entre javaneses, en un lugar que se llama Omag Gamelan de Bañumas. Y pues es como mi casa allá en Java, hago arte con ellos, hacemos muchos proyectos juntos, estoy ahí principalmente. Y bueno, por varias situaciones, varias circunstancias, pues se dio la oportunidad de venir a la República Mexicana. Llegué el 20 de abril del 2025, ahora, y curiosamente bueno, que han sido mis compañeros de hace 22 años, desde el 2023 que empecé a tocar con el Gamelán, la comunidad que está en la Ciudad de México, ha cambiado de nombres y justamente por diversas razones cronológicas del grupo han cambiado de nombre, y justo el 26 de abril se abrió en la Ciudad de México el Centro de Estudios de Gamelán y Artes de Indonesia, Purwacahuitán, que está en la colonia Juárez, en la Ciudad de México, en Lisboa 46. Y bueno, pues como coincidió que llegué, la parte de la música javanesa, pues yo estoy dispuesto, me dieron también el espacio para poder compartir. Yo he estado pues también intermitente en este proyecto, o sea, ellos han estado, mientras yo he estado lejos, ellos han seguido, han mantenido, yo he sido parte de, un poquito alejados, pero bueno, ahora que se han dado las cosas, bueno, yo estoy ahí, bueno, ya lo estaremos viendo, Purwacahuitán tiene una página de Facebook, tiene su Instagram, bueno, también mi Facebook personal y mi Instagram personal mayormente habla, entre tantos memes, habrá uno que otro momento en el que hablo sobre los cursos o hablo incluso también muchos diálogos. Estoy apoyando ahorita a Antonio Guerra, un docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que le da teatro allá, y justamente estamos en constante comunicación. Justo antes de venir estaba yo impartiendo junto con él, o sea, yo estoy invitado en su clase y hablamos justamente del teatro de sombras de Java, cómo se interpreta, qué tipo de hábitos y qué tipo de enfoque se les da a la muestra escénica, porque bueno, afortunadamente la música de Java, música y danza y teatro de sombras, todo es una cosa, ¿no? Entonces, para mí también es muy,
pues muy gratificante, ¿no? Porque yo siendo que no soy teatrero, no soy danzante, Pero se combina, se combina tanto que pues estoy ahí, es parte de estoy ahí involucrado. muy involucrado y pues afortunadamente puedo yo aportar también en la parte dramática, en la parte teatral, en la parte dancística hasta cierto punto. Yo muchas cosas que hago es música y danza. Y esto es lo que te decía, ¿no? Del delan, tun, 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 delan, tun, ta, ta, tlan. Esto, o sea, al bailarín va a ser, o sea, movimientos así, ¿no? O sea, Genial. obviamente en danza. Yo no me muevo tanto porque no quiero hacer el ridículo, porque no me dedico tanto a esto, pero sí entiendo más también la parte corporal y cómo se mezcla con la música. Pues también no quisiera pasar A desapercibido. ver, dime, ajá. Nos platiques de este Bueno, elemento. hablando de lo escénico. Ahora sí, porque desde hace rato yo Claro no que sí, quería ¿esto saber. qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es un blancón del estilo de Blancón. Surakarta. es un tocado y generalmente lo usan los músicos en escena, los titiriteros. Entonces se pone así y esta cosa de acá. Y bueno, pues es parte de la tradición quechauen, es como de las creencias quechauen, como estar enfocado, de unas influencias como budistas, bueno, las tradiciones nativas, el budismo y el hinduismo marcan mucho las influencias de este tipo de tocados. Y y sí, o sea, no es un turbante, ¿no? No, sí, se No es ve un que es turbante, más como un... Igual sin... es un tocado. No, respeto, no es como un gorro, un ¿no? gorrito, Un gorrito. un gorrito, sí, le podremos decir. Uh-huh. Y sí, efectivamente, pues como que le da más seriedad a todo, ¿no? Es para el momento de la presentación. Sí, Bien. y ya para el diario, pues a veces lo hacen por gusto. Algunos Ajá. artistas lo siguen usando De diario, fuera, de manera habitual. de diario, o algunos como gente de cultura, como dice, ay, no, es que esta es la identidad javanesa. Bien. Sí, entonces lo llegan a usar y bueno, a mí me gusta y desde que yo toco la música de Indonesia, por ejemplo, de aquí tiene que ir alineado a la nariz, ¿no? Okay. Que más o menos dime si sí, está sí, alineado. Sí, no, pero tiene un significado, imagino. Sí, o sea, pues es la simetría, ¿no? Tiene una simetría y tiene que ir también aquí alineado con las cejas. Sí, está alineado. Esto antes era el cabello, usaban el cabello largo y aquí iba el cabello metido, o sea, como que porque esto ya es como una evolución de este gorro. Uh-huh. Antes era un paliacate o que le llamaran iket. Uh-huh. Y entonces era amarrarlo así y aquí cabello. Iba el cabello largo, se metía aquí y se volvía a estar como un escondite, por decirlo así. Efectivamente se escondía ahí. Y entonces pues este es el blancón que se usa, lo usan los hombres. Las mujeres usan una cosa que se llama sangul, que es como un cabello que es aquí. Antes era cabello natural, ahora se puede comprar aparte y ponerlo encima, se incrusta. ¿Es en ese color? Oh. Mira, generalmente tiene como motivos de batik. Ajá. Aquí, bueno, los dejé en la casa, pero bueno, luego ya en otra ocasión ese es el pretexto para que vuelvas para otra que vez. Lo pueda explicar. Pero por ejemplo, algo que se hace mucho allá es de que no se recomienda mucho como usar dos motivos como juntos, ¿no? Como que van a chocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo como vengo con esta camisa que ya tiene los motivos, uso un blancón, un gorro que es liso para que no contraste con... Sí, no está muy cargado de... Efectivamente. Sí. O puede ser negro con un saco negro, con un traje negro que tienen. También se puede. Y ya estos motivos de batik van en la parte de abajo, que sería como un enredo. Es una tela larga y se enreda en las piernas. Uh-huh. Y eso es para presentaciones. Sí, efectivamente, para presentaciones viene de la cultura javanesa. O sea, para algunos rituales de lo javanés, tienen como nacimientos o acción de gracias, que esas acciones de gracias pueden ser como parte de religiosas islámicas o católicas o hinduistas de la religión que profese oficialmente el individuo o la familia, pero también tienen esa que le llaman kechawen, que es la tradición nativa de lo javanés, y es donde se ponen estos trajes, o en las bodas también. Uh-huh. En las bodas también tienen como
como su Mediushiga, ¿no? Sí, sí, que Ahí ya lo que hacen, por ejemplo, es que les lavan los pies a los, creo que entre los novios se lavan los pies mutuamente, genial. se arrodillan ante los suegros, o sea, los cuatro, bueno, Sí, 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 los compadres que se respectiva- hacen acá, ¿no? respectivamente los suegros, y entonces se vuelven como los hijos, ¿no? O sea, entonces les hacen el respeto, van de rodillas y les hacen como le hacen algo así, una reverencia, van de rodillas, le hacen una reverencia a los suegros para decir, bueno, acéptenme en su familia, y a los suegros, "Oye, acepta a mi pareja en nuestra familia". Genial. Entonces, y ese tipo de rituales, por ejemplo, el ritual javanés de nupcial, bueno, con este tocado para el hombre, y para la mujer tiene lo que te decía, el agregado aquí, más unos arreglos florales, o sea, más Ya distinto. estás, ya eres casi casi de allá, ¿no? Sí, Conoces ya todo lo que efectivamente. tiene que ver con los Pues rituales y sigo todo. aprendiendo, es Sí, sí, es mucha bastante, información, bastante. pero sí, afortunadamente he tenido la oportunidad de aprender bastante con ellos, directamente de ellos. Y otra cosa que podría yo mencionar, que pues esa Sí, ya es mi familia, ¿no? O sea, no estoy solo, no estoy así también aislado, o sea, con ellos estoy todo el tiempo, mis mentores, mis sí, amigos, o justo. sea, la gente cercana es muy, es muy cordial, ¿no? O sea, y eso también yo creo que me ha ayudado mucho como que pues a sobrevivir allá, ¿no? Sí, justo. A sobrevivir allá, y pues yo creo que esa sería una de las similitudes con México, ¿no? Que no te dejan así de, ay, bueno, tú No, sí, sí. ahí ¿Cómo le ráscate haces? como, Sí. no, o sea, hay bastante, ¿cómo se le llama? Solidaridad, ¿no? Solidaridad. O sea, y bueno, yo también, o sea, por ejemplo, ellos estando en el mismo Java, hay momentos en los que yo puedo ayudar de una u otra manera, Ayudas. y es una ayuda mutua, ¿no? Entonces, es bastante, Perfecto. bastante a gusto. Pues para ir cerrando esta Claro que sí. conversación profunda, en donde hemos recorrido desde lo musical, lo cultural, eh, la parte en donde rescatas que independientemente del lugar en el que te encuentres, sigas llevando tu cultura. Claro que sí. Vamos a pedirte, porque inevitablemente muchos jóvenes van a ver Ujú, este episodio, y ujú, sobre todo jóvenes que tienen pues esa curiosidad, ¿no? Que hoy en día ujú, están, yo soy también consciente de esa parte, ujú, que con base en el tema de la tecnología está ujú, pues muy explotada, ¿no? claro. Está muy marcada todavía. Ujú. ¿Qué mensaje les podrías compartir, sobre todo a estos chicos, a estos jóvenes que también tienen esa inquietud de, pues, de salir, de Ujú, conocer, de estar en otras latitudes, de estudiar ujú, o de explorar otras culturas, claro, pero que de una otra manera pudiéramos llevar el mensaje de no perder esto que son sus raíces, ¿no? De claro. llevarlo presente independientemente del tiempo que estén fuera o de la cultura a la que puedan estar ellos llegando o arribando, ¿no? A partir Sí, de tu experiencia, claro. sí, efectivamente, o sea, así como uno puede encontrar similitudes con otros lugares, también uno encuentra algunas otras diferencias, y es donde uno puede como fortalecerse, ¿no? Es que yo, desde mi punto de vista, en mi familia o en mi pueblo o en mi cultura, en los zapoteca, esto se hace así, ¿no? Y desde yo lo hago así. Y es lo mejor que uno tenga de lo que ya, de sus raíces, van a florecer ahí. O sea, florecen. Según, bueno, a mi parecer, o sea, si tienes esas raíces fuertes, vayas donde vayas, Ahí van a ser. van a salir ahí y te van a, o sea, van a ser de muchísima ayuda, ¿no? Por ejemplo, esto de la solidaridad, pues yo lo sé de aquí, Sí, ¿no? O claro. sea, yo sé de aquí, allá tienen algo muy similar, y pues, por ejemplo, eso también lo puedo mencionar, que dicen, bueno, es que ¿por qué te acoplas tan sencillo? No es que me acople, no te lo estoy copiando, sino que me reflejo. Afortunadamente tenemos estas similitudes con los zapotecos, con los javanés, que cuadra, Sí, en queda, Palma. que empalma bastante, ¿no? Entonces, y bueno, o sea, en muchos aspectos, o sea, por ejemplo, em, sí se puede decir que
es un reto enorme cuando uno sale del país, o sea, cuando sale a otro lugar, o no entiende el idioma, no se acopla con la comida, o bueno, que te vuelvas o no, o igual no sabes qué hacer, y Sí, luego todo es nuevo, ¿no? Todo es nuevo. Hay algunas cosas que sí se parecen, otras que no, pero sí, o sea, pues también enfocarse, ¿no? Digo, ¿a qué vengo, no? O sea, sí, por sí. ejemplo, digo, no hay ningún problema de ser, no sé, como ¿cómo se dice? Como viajero y conocer mundo y ser turista. Yo soy sincero, no soy turista, yo voy, o sea, yo voy a Java Central, se acabó, voy de visita a otros lugares de Java o de Indonesia por algún evento, alguna cosa que tenga que hacer, pero no estoy así de, ay, ahora me falta visitar tal lugar, no soy así. Y no hay ningún problema de ser viajero, pero por ejemplo, sí, bueno, si soy viajero, voy a viajar, voy a hacer mundo, ¿no? Sí, sí. Pero por ejemplo, si como yo hay varias personas que dicen, bueno, yo quiero estudiar tal cosa que hay en tal país, quiero estudiar Conocer. esto, conocer y entender, pues sí es más que nada la resiliencia, ¿no? O sea, de estar pues picando piedra Sí. y, o Cuesta sea, arriba, ¿no? sí, cuesta arriba con idiomas, o sea, por ejemplo, vas a un país donde no se habla el español, por ejemplo, puede ser el inglés, el alemán, el indonés, el japonés, y bueno, pues a machetearle con el idioma para que apenas ya que estés con el idioma, ahora sí, ¿de qué se trata? Apenas, A ver, ahora sí. ahora sí, ¿de qué se Ahora sí está va en serio. tratando? Ajá, pero entonces, sí, tener muy en cuenta esto y por ejemplo, para mí ha sido un gran alivio de, pues aunque me cueste mucho trabajo el Lijasa, pero para mí me ha servido una herramienta indescriptible porque me dicen, es que parece que naciste en Indonesia, de cómo lo pronuncias. Pues sí, lo pronuncio como lo pronuncian ellos, porque así es como Así debe es, sí, sí. pronunciarse el zapoteco. Porque con esa misma Ajá, metodología aprendiste zapoteco, ¿no? exactamente, sí, 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 entonces muy, muy Bien. riguroso. Pues de esa manera, no sé si hay algo más que quieras compartirnos. Pues, pues sí, ¿qué podría decir? Pues en realidad mencionar como final de que la humanidad es una. O sea, yo afortunadamente estoy conviviendo principalmente con javaneses de Indonesia, bueno, la cultura javanesa de Indonesia. Tengo muy buenos amigos de Japón que hacen esta misma música, de gente de Polonia, gente de Hungría, de Francia, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, y este arte nos une. Pero además, independientemente de que si hagamos el mismo arte o no, como que esa humanidad como que resurge, ¿no? O Sí, sea, sí. y nos vamos entendiendo. Sí, por ejemplo, podría decirse que las culturas, o no tanto las culturas, las costumbres o el trato, yo que decía, es que, bueno, voy a Europa y me ignoran, o no me dicen hola, no me dicen, pero digo, a ver, espérame, si voy a Europa, no sé, a Francia, a Polonia, a Italia, me ignoran, no es porque quieran ser maleducados conmigo, es que la manera de un europeo, por lo que yo conozco, si no te conoce, pues no te molesta. Sí. Entonces, no es que sea maleducado, pero es que su manera de respetar tu Es así. espacio es ignorarte para que pues no haya, a menos de que necesiten algo, pero una vez ya que te haces amigo de ellos, uy, es Es otra cosa. una camaradería muy, muy gratificante. Y al contrario, ¿no? Tú llegas a México y pues así el vecino, al que está aquí, viene al quien sea, Sí, hay le más cercanía. dices buenos días, saludas, con permiso, o sea, es otro. Y en Indonesia, pues es una cosa intermedia. No es tanto como México, pero no es tan frío como en algunos países de Europa, ¿no? Entonces, pues eso hay que concientizarlo, ¿no? Este diálogo cultural o de diversas, ¿cómo se dice? De diversas hábitos, de los hábitos que tenemos como tratar de leer, ¿no? O sea, si conocemos a alguien de otro país, como tratar de entenderlo y también nosotros que nos entienda ellos y no sé, ser, por decir algo, bueno, disculpe que me No, explaye, sí, sí. por ejemplo, cuando algo que yo reconocí mucho con mis amigos hispanos, bueno, que hablan de lengua hispana como segunda lengua, tengo una amiga italiana, tengo amigos de otros países que aprenden español y bueno, me los encuentro en Indonesia o en otros lugares y dicen, y les decimos, no, es que no me hables en español de España, tú estás en México, estás hablando con mexicanos, o estás en Argentina, o estás hablando en argentino, o lo que sea. Yo al final, estando en Indonesia, donde casi nadie habla español,
Digo, híjole, con que aprendas español el que quieras, el que te, Ya es el que, ganancia. el que, que- el que te plazca, mejor. Y hasta me dicen, oye, ¿cuál es el mejor? No, ninguno es mejor, todo es estándar, aprende un estándar. Si tienes muchos amigos españoles, aprende español de España y te voy a entender. Aprende español chileno y te voy a entender perfectamente, ¿no? Entonces, pues sí, sobre todo como la conciencia, sobre todo ahorita que estamos cada vez más y más globalizados, que tenemos muchos amigos, muchos hermanos internacionales que vienen de Asia, de otras partes del continente americano que no son hispanohablantes, o de Europa, o de África, y que nos encontramos aquí y decimos, oye, no, es que habla así, así. Bueno, Su, 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 dale su su- su oportunidad, o sea, tiempo. su tiempo y pues ellos mismos se van adaptando y pues si te hablan en español de España o español de Argentina, pues o sea, no seas tan duro con ellos. Bueno, porque así a mí Sí, también me sí, sí. pasa, ¿no? O sea, con otros idiomas que yo hablo, pues igual lo intento lo mejor que puedo y igual me tienen cierta consideración en algunos casos y en otros dicen, oye, es que, por ejemplo, con el indonés me dicen, es que ¿por qué no lo hablas tan coloquial? Le digo, es que no quiera, es que yo escribo en indonés, yo redacto en indonés. Entonces, si yo hablo el coloquial, que es otro rollo, sí, me vas a entender muy bien cuando estemos en la charla y en la plática, Sí, pero a la hora de escribir me voy a hacer bolas. Les voy a complicar mucho porque tengo en la mente, como te lo diría, en una plática de café cuando te lo tengo que escribir en un escrito más de más rigor, formal, más, más sí. formal, este, de un rigor académico, si lo podemos llamar, ¿no? Entonces, pues esa es mi prioridad y pues muchas veces pues digo, pues aguántenme, ¿no? O sea, espérenme, pues yo que yo tengo una prioridad. Entonces, más o menos es eso, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos en México, tenemos muchos hermanos de otros Otros países países, ok. que les encanta México también. Sí, sí, México tiene Entonces, esa pues ser particularidad. pacientes con ellos porque yo también he estado en sus Y zapatos. mucho de empatía, ¿no? Exactamente. Pues te agradecemos mucho este espacio, la Muchas oportunidad gracias por que invitarme. hayas aceptado nuestra invitación. Se dio muy, muy rápida, en un Claro que contexto sí, también muy sí, interesante, ¿no? Pero efectivamente. te agradecemos mucho. Muchísimas Y gracias. a las personas que llegaron hasta esta parte del episodio, les agradecemos pues que hayan llegado hasta acá, que se hayan dado cuenta de que se dan estos encuentros interculturales, ¿no? En donde precisamente la empatía, el respeto, la tolerancia son muy importantes y que nunca dejamos de aprender. Estando en el lugar al que vamos, ahora sí que al lugar al que vamos hay que hacer lo que debemos y Claro que hemos sí. aprendido mucho, hemos tenido la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros en otros contextos también y que precisamente eso es lo que buscamos en este espacio, ¿no? Compartir experiencias, compartir aprendizajes y seguir dialogando. Claro que sí. Yo quiero hacer un compromiso contigo, esperamos que no sea la última vez que llegues acá y que Claro que cuando sí. vuelvas a estar en Hidalgo Sí, puedas acercarte de nueva cuenta para saber en qué proyecto estás ahora, claro. qué viene o qué has hecho, qué has producido y en dónde has llevado precisamente tus raíces hasta ese momento, ¿no? Te agradecemos mucho Claro que sí, muchas gracias. la aceptación y a todos los que nos escuchan, esperamos que puedan compartir, replicar este contenido para que pueda llegar a más personas como ha hecho León Gilberto, Muchas gracias. tender otro puente de comunicación también en esta sociedad global y que nuestras palabras sigan replicándose hasta donde sea posible. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.